cosas que, sobre todo yo como soy físico, nos encantan porque a nosotros nos gustan mucho las interacciones. Y yo creo que ustedes van a disfrutar mucho este evento y bueno, pues les deseo que aprendan mucho y que tengan muy buen taller. Muchas gracias. Le doy las gracias sobre todo aquí a la doctora Patricia Dávila que viene a acompañarnos, viene a darnos la bienvenida, y sobre todo a la doctora Rosaura Ruiz, que se encarga de realizar este tipo de eventos que son tan fructíferos para nuestra facultad. Muchas gracias a las dos. ¿Eso es con los dos? A continuación tomará la palabra la doctora Patricia Dávila. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí en mi facultad, en la universidad. Ojalá hubiera más gente, pero bueno, pues lo somos poquitos, pero valemos todos muy bien. Saludo con mucho aprecio también a los visitantes. Sabemos que tenemos visitantes de otros lugares del planeta. Los saludo a todos. Saludo al doctor Víctor Manuel Velázquez, el director de la Facultad de Ciencias, a la doctora Rosaura Ruiz, mi amiga, pero también secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. También ha sido exdirectora de la facultad, exmiembro de la Junta de Gobierno y fundadora y miembro de la Junta Directiva de la Red Internacional de Historia de la Biología y la Evolución, entre muchas otras cosas. ¿Qué pasó? ¿Este? ¿Que usen los dos? Que usen los dos, por favor. Ok, ¿así se oye mejor? Okay. Sí, ok. Buenos días a todas y a todos, y les voy a comentar algunas cosas. Durante la segunda mitad del siglo XX, la biología tuvo un desarrollo sumamente acelerado que se concentró, entre otras áreas, en la biología evolutiva y la ecología, por un lado, y en la genética y la biología molecular, por el otro. Sin embargo, para el renombrado genetista y biólogo evolutivo Teodosio Stolchansky, lejos de tratarse de campos separados, la evolución para este científico juega un papel integrador de los distintos saberes biológicos. Fue en este último sentido que acuñó su frase conocida que dice: en biología nada tiene sentido si no es en la luz de la evolución. En este contexto, el día de hoy la Facultad de Ciencias de la UNAM tiene el honor de ser la sede de un homenaje de otro biólogo evolutivo y alumno de Stolchansky, el doctor Richard Lewontin. Richard Lewontin, o Dick, como lo llamaban sus amigas y amigos, fue un renombrado intelectual que supo combinar dos facetas que no todas ni todos los científicos consiguen equilibrar: su trabajo como científico y su papel como activista social. La ciencia y la sociedad para Lewontin no pueden estar separadas. Su separación, por el contrario, es nociva, pues con ello se ignora el origen de múltiples formas de injusticia, al tiempo que se perpetúan las desigualdades que impregnan la historia entera de la humanidad. Así, en la obra de Lewontin, siempre acorde con sus convicciones, se integran las cualidades tanto del investigador riguroso como del profundo crítico de la sociedad. Este científico no temió al desarrollar nuevas herramientas para obtener un mayor conocimiento de su objeto de estudio, como lo hizo al introducir el uso de la electroforesis para el análisis de la diversidad genética en las poblaciones biológicas. Con esa misma valentía que impulsó los logros de su trabajo científico, Lewontin jamás se amedrentó al momento de denunciar, por ejemplo, la insostenibilidad científica del concepto de razas humanas, señalando que era más un producto de la ideología y de las condiciones sociales que un hecho de la naturaleza, y enfatizó que la diversidad genética entre los grupos humanos es menor que la diversidad al interior de los mismos. Aunado a esto, Lewontin se enfocó en señalar algunas otras fallas en el entendimiento común con respecto a la relación entre los genes y las características observables. Hola, prueba de audio, 1, 2, 3. Perdón. ¿Listo? Entre los genes y las características observables en los seres vivos, así como la relación entre los organismos y su ambiente.
En ambos casos, el trabajo de Lewontin señala que lejos de ser ámbitos completamente separados, las características observables de los seres vivos no son, en la biología, un producto exclusivo de la genética, como se señaló durante tanto tiempo a partir del surgimiento de la genética moderna, sino que más bien son un producto de la relación entre genes, organismos y ambiente. De allí que en lugar de hablar de la doble hélice, cuyo descubrimiento fue, sin duda, un hito en la historia y desarrollo de la biología molecular y de la genética moderna, Lewontin nos habla de una triple hélice capaz de vincular estos tres aspectos. Si bien no se puede negar que la biología molecular y la genética moderna alcanzaron un progreso sin precedentes que ha producido nuevas medicinas, una mejor comprensión de muchos padecimientos y por supuesto ha dado lugar, entre otros productos, a las vacunas del RNA recombinante que nos han permitido enfrentar de mejor manera a la pandemia del COVID-19 que hemos sufrido a lo largo de ya casi 3 años. Es precisamente este mismo avance el que le ha dado la razón a Lewontin, pues nos ha permitido comprender la compleja relación entre la genética y los fenómenos a los que un conjunto de secuencias genéticas da lugar, como es el caso del virus SARS-CoV-2, con sus diversas variantes, ya que ni los mejores modelos genéticos disponibles pueden ayudarnos a predecir con certeza su comportamiento en los seres vivos. Esto se demuestra de manera tajante al observarse la diversidad de síntomas de esta enfermedad. Puede ocasionar en distintos individuos. Aunque a lo largo de estos 3 años y desde el principio mismo de la pandemia se pudieron establecer ciertas correlaciones como el efecto de las comorbilidades sobre la gravedad del padecimiento y su tasa de mortalidad, también se ha visto que la relación es mucho más compleja e involucra también el estilo de vida, la edad del paciente, así como factores genéticos que no acabamos de comprender a cabalidad. Hay mucho más que aprender. Richard Lewontin, lamentablemente, ya no nos acompaña físicamente, dado que falleció el año pasado. El evento que comenzó desde ayer, 3 de octubre, y que hoy inauguramos formalmente, es una muestra tanto de la importancia del trabajo de este científico y luchador social, como de la relevancia que tiene para las sociedades contemporáneas el combatir cualquier forma de dogmatismo y emplear el conocimiento científico para atender la enorme cantidad de problemas sociales que siguen aquejando al mundo actual. Puesto en tales términos, quisiera, si me permiten, inaugurar este evento internacional titulado Una triple hélice, metáfora, sociedad y la ciencia de la evolución. Un taller que se gesta en memoria de Richard Lewontin. No quiero terminar sin antes llamar a todos aquellos que se están formando como científicos a que reflexionen sobre las intrincadas relaciones que existen entre la ciencia y la sociedad, pues nada de lo que pasa en la sociedad le debe ser ajeno a la ciencia y viceversa. Eso es muy importante que los científicos lo entendamos. A su vez, quisiera invitar a quienes no tienen formación científica a que se acerquen a la ciencia, la conozcan y reflexionen con respecto al papel que ésta debería tener en nuestras sociedades, así como al valor intrínseco del conocimiento científico. Un buen principio para lograr esto es a través de entender y apreciar tanto las ideas como los productos de la investigación científica de un personaje tan fascinante como Richard Lewontin. Yo les deseo un taller, un evento interesante, que haya debate, que haya preguntas y que puedan todos aprender mucho. Muchas gracias y muy buena suerte. Mucho para Dávila y al doctor Hernández. Vamos a tomar una pausa de 5 minutos para arreglar los detalles de la producción. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Que les vaya muy bien. Acá 5 minutes to fix the translation. Con el informe de allá. Sí, en cada delegación. ¿En cada delegación? Sí, bueno,
Hola, Bueno, pues suerte. Que acabe pronto. Ana, Raúl, ¿me escuchan? No vamos a usar diapositivas, ¿verdad? ¿Mandé? No vamos a No. usar diapositivas. No. Sound check, sound check, sound check. Hola David, buenos días, prueba de audio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, se oye. Sí, se oye. En el canal de español.
sesión de inauguración del taller. A continuación tendremos la conferencia inaugural, que estará a cargo de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. A lo largo del trío ya le presenté, la doctora Rosaura Ruiz es profesora de aquí de la Facultad de Ciencias de la UNAM de tiempo completo. Es fundadora de distintas asociaciones solo del laboratorio de Historia y Filosofía de la Biología de la Facultad, es una de las fundadoras, también de la Red Internacional de Estudios sobre Darwinismo. Estudió biología en la UNAM, estudió su maestría y su posgrado en ciencias biológicas, hizo también una estancia postdoctoral en la Universidad de California, en Irving, con el profesor Francisco Ayala, y actualmente, como les comenté, ha ocupado también diversos cargos administrativos como coordinadora de posgrado, secretaria de Desarrollo Institucional en la UNAM, fue parte de la Junta de Gobierno de esta universidad y actualmente es la secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria, la doctora Ruiz ha podido forjar una carrera profesional de trabajo y esfuerzos en favor de la educación, la juventud mexicana y la ciencia hecha en nuestro país, siempre con el anhelo de contribuir en la construcción de una nación más equitativa, igualitaria, justa, desde distintos ámbitos, tanto el académico, la función civil o distintos frentes de la sociedad civil. Actualmente, como ya les mencioné, es la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en el gobierno de la primera jefa de gobierno elegida democráticamente que tiene nuestra ciudad, que es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, también la coorganizadora de este evento. Entonces le doy el micrófono a Rosaura, por favor. Muchas gracias, David. Gracias por la presentación. Y buenos días todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí. No pude estar ayer, todos saben, fue el informe de mi jefa, la alcaldesa de la ciudad. Tuve que estar con ella, pero estoy muy contenta de poder estar aquí hoy con todos y todas ustedes. ¿No se oye? ¿No se escucha? Es que está separado. ¿Así? ¿Se oye mejor? Muchas gracias. Me da mucho gusto dar esta plática inaugural. Y bueno, primero comentar que este es un trabajo colectivo de un grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias, en el que está también mi coorganizador David Suárez, está Ricardo Noguera, Eva Hernández, se acaba de integrar Gustavo García Conde. Él es filósofo, muy importante adquisición para este grupo de biólogos y biólogas. Y bueno, ese trabajo, comento, lo hemos venido realizando entre todos nosotros y voy a hacer una exposición acerca de quién fue Richard Lewontin, cuál es su ideología, su perspectiva marxista, de dónde toma él, cómo adquiere esta posición comunista, marxista, con la crisis de Leninio. Y si me da tiempo, aquí me controlará mi querido colega y alumno, David, voy a hablar también de sus principales críticas, porque creo que lo más relevante, que al menos a mí me interesa muchísimo, sobre todo en este momento que vive México, con los cambios tan importantes de tener un gobierno de izquierda, de tener una alcaldesa también de izquierda. ¿Qué significa esto para la ciencia, para la educación? Porque hay discusiones que no me va a dar tiempo de comentar, pero hay discusiones sobre estos temas. ¿Cómo debe ser un gobierno? ¿Cómo debe ser la ciencia en un gobierno de izquierda? En una ciudad, además la Ciudad de México, que es sin duda, tiene sin duda la concentración más alta de científicos, humanistas, tecnólogos, porque aquí están las instituciones más importantes del país en los temas. ¿Y qué significa para este gobierno de izquierda en esta ciudad que lo que se haga aquí va a repercutir a nivel nacional sobre esa visión de si existe o no, si hay una visión marxista, comunista o neoliberal o
como reaccionaria de la ciencia, ¿no? Un poco, ese es el contexto en el que nos estamos moviendo ahora actualmente en la Ciudad de México y, bueno, por supuesto, en la UNAM, sin duda, la institución más importante de investigación y docencia a nivel superior del país, pues estos temas son muy relevantes. Pero me voy a concentrar, yo decía, sobre todo en nuestro homenajeado y ver qué hizo él, de dónde adquiere sus ideas y cuáles son los cambios que él propone con esta visión marxista, comunista, con esa visión, cómo él modifica muchos de los temas centrales de la teoría sintética moderna. Eso es lo que quisiera señalar, ¿no? Sus críticas al adaptacionismo, su idea de construcción de nicho, la crítica a la sociología. Estoy segura que no me va a dar tanto tiempo, David, pero ese es el tema y llegaré hasta donde pueda, pero trataré de centrarme en los temas más importantes. Bueno, ¿quién fue Richard Lewontin? Richard Lewontin nació en una familia judía de clase media alta en la ciudad de Nueva York. Estudió biología en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, a principios de la década de los años 50 del siglo pasado. En ese entonces, Harvard no contaba con un profesor especializado en genética, por lo que Lewontin estudió con Leslie Dunn, un académico visitante de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue Dunn quien convenció a Lewontin para que se uniera al laboratorio de Teodosius Dobzhansky, quien era el genetista evolutivo más influyente del mundo en ese momento y de los fundadores de la teoría sintética, como todos aquí saben. Así comenzó una larga relación entre Lewontin y Dobzhansky, marcada por el intercambio respetuoso de ideas divergentes. Tras completar su doctorado, en 1954, Lewontin fue profesor de las universidades de Carolina del Norte, Rochester, Chicago y finalmente Harvard. A partir de 1960 se volvió además un gran activista. Se expresó frecuentemente en contra de la guerra de Vietnam y de la desigualdad económica. Sus fervientes convicciones políticas lo llevaron incluso a renunciar a su puesto como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, porque esta organización apoyaba, decía él, secretamente investigaciones bélicas. Otra de sus grandes luchas fue en contra del desarrollo de plantas de cultivo híbridos. Esta batalla la libró en conjunto con el ecólogo y matemático Dick Levins. Con el apoyo de la Fundación Ford, Lewontin y Levins reunieron a un grupo de investigadores cuya encomienda era indagar sobre la mercantilización de la ciencia en el contexto de la producción agrícola. La colaboración de Lewontin y Levins con en los libros El biólogo dialéctico en 1985 y La biología en cuestión, ensayos dialécticos sobre ecología, agricultura y salud, que lo publicó en 2007. Muchos de estos ensayos tratan el tema de la ciencia como política, argumentando en contra del reduccionismo y el determinismo, los cuales favorecen las explicaciones biológicas de fenómenos biosociales complejos. Lewontin también se pronunció en contra del racismo. Su artículo histórico The Apportionment of Human Diversity afirma que hay más variación dentro de los llamados grupos raciales que entre ellos, por lo que no se puede argumentar que las distinciones de raza tengan una base científica, aunque hay quienes han contradicho sus argumentos aportando evidencias en favor de una mayor distancia entre grupos humanos que al interior de ellos, y además sin tener una concepción racista tampoco ellos. O sea, no son racistas ni Lewontin ni ellos, es lo que quiero decir. Pero estos argumentos, de cualquier manera, marcan el valor de la defensa de Lewontin, insisto, aunque sean criticados sus argumentos, de la equidad, porque no disminuye la importancia y su mensaje central que nosotros privilegiamos es la ciencia no debe utilizarse para respaldar injusticias. En 1980, cuando los argumentos biológicos se presentaron nuevamente, ahora en el contexto de las pruebas cognitivas, Lewontin se opuso a ellos una vez más por razones científicas y sociales. En su artículo clásico, Not in Our Genes, Biology, Ideology and Human Nature, de 84, en autoría con Stephen Ross y Leon Kamin.
No se puede negar que fue un científico sumamente congruente con su ideología. Como socialista, le disgustaban las biografías, pues afirmaba que celebraban al individuo, dejando de lado su contexto. Cuando en 1997 un reportero de la revista Nature le preguntó cómo debería escribir sobre su vida, Lewontin sacó de su escritorio una lista de todos sus estudiantes de posgrado, postdoctorado y de los visitantes de su laboratorio. Más de 100 personas en total, mujeres y hombres por igual, dijo que deberían escribir sobre todos ellos, pues eran su principal orgullo como científico. Ahora, seguiré con mi punto, ciencia e ideología, la perspectiva marxista de Richard Lewontin. Lewontin fue un gran erudito que hizo aportaciones muy relevantes a la genética y a la biología evolutiva. Lo más destacable de él es que, a diferencia de la mayoría de los científicos, declara abiertamente su posición ideológica. Todos sabemos que se proclamó marxista y se definió como un biólogo dialéctico. Sus trabajos con Richard Lewin, Stephen Jay Gould, Niels con una perspectiva en la que los organismos no son solo objeto pasivo en el medio ambiente. Lewontin y sus colaboradores resolvieron el problema de la pasividad con la construcción de nicho, esa pasividad de los organismos siendo objeto del medio ambiente y no sujeto. Fue una crítica muy importante que mencionaré más al final, y también hicieron un cuestionamiento muy fuerte a la sociobiología de Edward Wilson y por supuesto también a la eugenesia. Todo esto lo lograron pensando en la naturaleza desde otra perspectiva ideológica y anclando sus ideas en evidencias empíricas en el más estricto sentido de la ciencia. Cabe resaltar que no fueron los únicos, Gould y Eldredge, quienes crearon el equilibrio puntuado, también con sustento en una perspectiva marxista. En esta misma línea, Gould y Elizabeth Bra plantearon el concepto de exaptación, también un concepto creado por este grupo. En esta presentación hago un análisis de las ideas de Lewontin y de cómo su definición política influyó en sus posicionamientos acerca de los temas que trabajó. En su libro El diálogo dialéctico, plantea que fue escrito desde una perspectiva marxista, ya señalé antes esto, que refleja el conflicto entre el materialismo dialéctico de su compromiso consciente y la ideología positivista que domina la educación académica y el ambiente intelectual. Lewontin no intenta definir un método dialéctico o plantear sus principios en una lista explícita, sino reflejar algunos hábitos de pensamiento, algunas formas de cuestionamiento que él identifica como dialéctica. Sus principios sobre la dialéctica, escribe, son análogos a los principios de Darwin de variación, heredabilidad y selección, en el sentido de que se crean términos de referencia desde los que se pueden derivar cuantificaciones y predicciones, pero no reconoce leyes de la dialéctica. Una segunda razón para negarse a formular la dialéctica en términos de leyes es que crearía la ilusión de que la dialéctica son reglas simplemente derivadas de la naturaleza. No lo son para Lewontin. Una visión dialéctica de la dialéctica debe enfatizar que los principios y el vocabulario tomado de los filósofos han sido transformados e invocados polémicamente en oposición, es decir, en negación del marco ideológico prevalente de la ciencia burguesa, la perspectiva reduccionista cartesiana. El valor de la dialéctica es un reto consciente a las mayores fuentes de error del presente y a nuestra propia descripción de los principios dialécticos. Está específicamente diseñada para ayudar a resolver los problemas que trabajamos en nuestras vidas científicas y políticas. Fin de la cita.
Lewontin basa su concepción dialéctica en los escritos de Marx y Engels. Este último fue quien más desarrolló la visión de una naturaleza dialéctica. Marx se refirió a un materialismo dialéctico. Él señaló que se basaba en las ideas sobre dialéctica de Hegel, pero con una visión materialista, invirtiendo el idealismo hegeliano. Esta metáfora de la inversión fue popularizada por Engels a partir de lo escrito por Marx, quien en la parte final del epílogo del tomo 1 del Capital, redactado el 28 de abril de 1875 en Londres, expone, cito a Marx: «Mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso de pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación extrema. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material transpuesto y traducido en la mente humana». Hace casi 30 años sometí a crítica el aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana, en tiempos en que todavía estaba de moda. Me declaré abiertamente, pues, discípulo de aquel pensador, Hegel, y llegué incluso a coquetear aquí y allá en el capítulo acerca de la teoría del valor, con el modo de expresión que le es peculiar. La mistificación que sufre la dialéctica en manos de Hegel, en modo alguno, obsta para que haya sido él quien por primera vez expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. Es Marx dándole reconocimiento a Hegel. En él, la dialéctica está puesta al revés, señala. Es necesario darle vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. Fin de la cita. En el libro de Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, escrito en 1886 y publicado en 88, luego de la muerte de Marx, recordamos que es en 1883, con el objetivo de explicar el desarrollo del trabajo teórico de los filósofos materialistas dialécticos en oposición al trabajo de Hegel, Engels escribe: como vemos en Hegel, el desarrollo dialéctico que se revela en la naturaleza y en la historia no es más que un cliché del automovimiento del concepto. Automovimiento que existe y se desarrolla desde toda una eternidad. No se sabe dónde, pero desde luego con independencia de todo cerebro humano pensante. Esta inversión ideológica era la que había de eliminar. Nosotros retomamos las posiciones materialistas y volvimos a ver en los conceptos de nuestro cerebro las imágenes de los objetos reales, en vez de considerar a estos como imágenes de tal o cual fase del concepto absoluto. Pero con esto, la propia dialéctica del concepto se convertía simplemente en el reflejo consciente del movimiento dialéctico del mundo real, lo que equivalía a poner la dialéctica hegeliana cabeza abajo, o mejor dicho, a invertir la dialéctica que estaba cabeza abajo, poniéndola de pie. Fin de la cita. Naturalmente, la ruptura de Marx con Hegel puede ser rastreada desde los textos tempranos, como la ideología alemana de 1845-46 o las tesis sobre Feuerbach de 1845. En esos años, la ruptura de Marx es en general con el idealismo alemán, no específicamente con Hegel. Al respecto, cabe recordar que se ha discutido ampliamente si Hegel era no evolucionista. El término Entwicklung que Hegel utiliza, significando evolución en alemán, refiere para él el hecho de que la transformación, el progreso y la novedad solo aparecen en el ámbito del espíritu, específicamente en la historia, espíritu objetivo, y de ningún modo en la naturaleza. Quizás se podría pensar que en lo que toca a su concepción de la naturaleza, como cristiano confeso y convencido de la providencia, Hegel es cercano a una visión preformista. Este término, o sea, creo que la palabra Entwicklung en ese momento se refiere más a la evolución del embrión, al desarrollo del embrión, que a la evolución biológica, o sea, la evolución de las especies. Este término, Entwicklung, tiene muchas acepciones. Una de ellas es la noción de desarrollo, progresión
en el sentido embriológico, que para el siglo XVIII se corresponde con el uso del vocablo inglés evolution, pero también evolution utilizada en inglés y en francés como desarrollo embrionario. Esa palabra, es importante decirlo, se fue importando gradualmente, no muy rápido, del desarrollo del embrión a la evolución de las especies. Ese es un problema, yo creo que ocurre por eso la interpretación de quién es evolucionista y quién no en esta época. Decía, se corresponde con el uso del vocablo inglés evolution, significando la emergencia o liberación de un organismo a partir de una estructura envolvente, o el proceso por el cual los organismos vivos o sus partes se desarrollan desde un estado rudimentario a un estado maduro o completo. Esto de acuerdo con el Diccionario Histórico de Oxford. En sus lecciones sobre filosofía de la historia universal, Hegel postula la siguiente idea de evolución. La variación abstracta que se verifica en la historia ha sido concebida desde hace mucho tiempo de un modo universal, como implicando progreso hacia algo mejor y más perfecto. Las variaciones en la naturaleza, con ser tan infinitamente diversas como son, muestran solo un círculo que se repite siempre. En la naturaleza no sucede nada nuevo bajo el sol. Solo en las variaciones que se verifican en la esfera del espíritu sucede algo nuevo, lo que obedece a un impulso de perfectibilidad. Este principio que hace de la transformación misma una ley, carece de fin y término. La evolución no es, pues, un mero producirse inocente y pacífico como en la vida orgánica, sino un duro y enojoso trabajo contra sí mismo. Fin de la cita de Hegel. Aquí podemos ver que la intuición filosófica de la evolución ya estaba lo suficientemente arraigada en esa época, en autores como Schelling, Goethe y el propio Hegel. Así Hegel parte de ella en la formulación de no pocas tesis metafísicas, ontológicas y fenomenológicas que resultan fundamentales en la totalidad de su obra. Sin embargo, una lectura detenida de algunos de sus planteamientos nos permite plantear que cuando los autores mencionados, incluido Hegel, utilizan la palabra evolución, lo hacen para referirse a la naturaleza concreta y a su gran diversidad. Lo hacen en el sentido de desarrollo embrionario, lo que es propio tanto del preformismo, donde efectivamente no hay transformación, solo desenvolvimiento del embrión, o desde la perspectiva de la epigénesis, donde el embrión se va transformando y no solo crece, pero va a llegar a un fin determinado. Pero en el caso de Hegel, y es aquí algo muy importante, cuando Hegel habla del espíritu, su idea de evolución cambia y se vuelve mucho más compleja, completa y profunda, pues ahí Hegel ve implicada la variación, la transformación y el acrecimiento de la novedad. Como dice Gregory, el modo hegeliano y romántico de concebir a la evolución natural y de influir algunas de sus formas de manifestación sigue siendo profundamente antropocéntrico y apegado a las ideas ilustradas y racionalistas que subsumían a un segundo o tercer nivel de relevancia ontológica a la naturaleza y a los otros entes con respecto al ser humano, considerado el único ente poseedor de una dimensión espiritual. Hegel trasladará entonces la idea de la evolución y su operación hacia los reinos del espíritu absoluto y la identificará como una fuerza, energía, con dirección progresiva hacia estados mejores y más acabados de la realidad por medio de un encadenamiento dialéctico de cambios, lo que explica su idea de la perfectibilidad, sin que esto toque ni permee el ámbito de la naturaleza y de los seres vivos, donde Hegel no identifica ni postula ningún tipo de transformación individual, ni mucho menos de las especies. Aunque como dice Peirce, Hegel, aquí presente, saludo a Peirce, Trevor, Hegel conoció a Lamarck, pero no admitió su concepción transformista. En las notas de sus alumnos sí se menciona a Lamarck y a veces con un contenido que podemos decir como transformista, pero no es el caso de Hegel. Eso está en discusión, evidentemente.
Marx y Engels, en cambio, se convencieron del darwinismo de inmediato. Seguramente antes conocían a Lamarck, pues presentaba una teoría que no necesitaba de ninguna explicación sobrenatural ni religiosa para dar cuenta del origen natural del ser humano y todas sus características. Esto no es de sorprender, sobre todo tomando en cuenta que eran partidarios del materialismo de Feuerbach, el cual representa una crítica dialéctica al idealismo basada en la importancia de la ciencia para el estudio de la naturaleza. Para Feuerbach, como escribe Felix Sloan, la ciencia lidia con lo real y verdadero en contraste con las afirmaciones sin sustento de los filósofos tradicionales y, por supuesto, de los teólogos. Su materialismo científico sostiene que las afirmaciones de la ciencia natural son las verdaderas fuerzas revolucionarias de la historia. La ciencia, dice Feuerbach, no puede ser restringida por las fuerzas políticas, sin importar cuán amenazante pueda volverse. En muchos sentidos, la aceptación de la teoría de la evolución de Charles Darwin se convierte en la máxima expresión de los postulados de materialismo dialéctico del que Marx y Engels eran partidarios, ya que con Darwin la ciencia irrumpe en el terreno de las reflexiones filosóficas sobre lo humano e informa los pensamientos de sus contemporáneos y de los filósofos que le suceden. De hecho, uno de los primeros en leer a Darwin fue Engels, quien desde Manchester escribió a Karl Marx el 11 y 12 de diciembre de 1859, dice, a solo un mes de la publicación del Origen, y hace referencia a la teoría de Darwin para denostar a Heinrich Betzschek, a raíz del ataque que éste lanzó contra Marx en su artículo Boceto de vida por retrato, publicado en Gazebo, en ese mismo año. En su carta escribe Engels a Marx: Darwin, por cierto, a quien estoy leyendo ahora, es absolutamente espléndido. Habla de un aspecto de la teología, habla de un aspecto de la teleología que aún no se había demolido, y eso ya se ha hecho. Nunca antes se había hecho un intento tan grandioso de demostrar la evolución histórica en la naturaleza, y ciertamente nunca con tan buen efecto. Uno, por supuesto, tiene que aguantar el crudo método inglés. 5 minutos. Posteriormente, en una carta a Ferdinand Lassalle, fechada en Berlín el 16 de enero de 1861, Marx externa su opinión sobre el trabajo de Darwin cuando afirma: el trabajo de Darwin es muy importante y se adapta a mi propósito, ya que proporciona una base en las ciencias naturales para la lucha histórica de clases. Uno, por supuesto, también él critica a Darwin por su estilo, por el estilo de argumentación tan tosco de los ingleses. A partir de todas las deficiencias, es aquí donde por primera vez la teleología en las ciencias naturales no solo recibe un golpe mortal, sino que es un significado racional, se explica empíricamente. Quiero concluir, que ya se me termina el tiempo, pero de ahí Lewontin toma, y lo dice claramente en el biólogo dialéctico, sus ideas de dialéctica. Él toma mucho de lo que Engels escribió, tanto en el Anti-Düren como en la dialéctica de la naturaleza. De ahí toma él, y entonces con esa visión marxista, él y todo el grupo que ya mencioné, donde también está, por supuesto, Gould y Elders, creadores del equilibrio puntuado, como ustedes saben, una crítica muy importante al gradualismo de la evolución, donde plantean además expresamente, Gould habla de su marxismo y de su visión que en la naturaleza también hay revoluciones, igual que en la sociedad, y por eso piensa que la evolución se desarrolla de una manera puntuada, casi podría decir cuántica, como dijo Simpson, una manera en la que sí hay etapas donde hay una evolución sumamente lenta, casi sin cambios, que se llama estasis, y luego una aparición abrupta de especies nuevas. Entonces, todos ellos plantean desde esa perspectiva. Eso es lo interesante. Ahora, está a discusión lo que dije al principio.
Con este planteamiento, con esta forma de pensamiento, ellos llegan a determinadas conclusiones. Pero otros biólogos, con otras perspectivas, no marxistas, no comunistas, no se definen así, llegan a concepciones muy similares a las de esos autores. Esto está en discusión. Y claro, lo que yo creo, y lo digo para terminar, cuando se habla de ciencia, naturalmente la ciencia no es neutra, hay una ideología siempre en cada científico, pero sí creo, como ha señalado Kuhn, que la comunidad científica hace un balance. En la comunidad científica discuten comunistas, marxistas, neoliberales, burgueses, todo tipo de científicos, ellos evalúan, ellos van orientando el camino de la ciencia a través de las publicaciones y entonces esas ideologías personales o de grupo se van transformando de una manera en la valoración de la ciencia, en las publicaciones, se van modulando, lo puedo decir así. Lo dejo como algo provisional, creo que algo que tenemos que discutir en este seminario que organizamos, y si nos da tiempo, es este tema, el tema de cómo influye la ideología en cada uno de los científicos. No tengo duda de que existe, no tengo duda de que cada uno de los científicos o científicas tenemos una manera de pensar, una filosofía, una clara o no tan clara, una perspectiva ideológica, política, sin duda. Pero considero que algo que es fundamental para el desarrollo de la ciencia es el libre pensamiento, es la autonomía de los científicos para escribir, para trabajar los temas que ellos prefieran. Pero sí reivindico por eso la actividad de la comunidad científica. Es ahí donde se discute y donde perspectivas que vienen del marxismo, del comunismo o del liberalismo, etcétera, ahí se discuten y ahí se valoran y ahí se consideran. Creo que como han señalado muchos filósofos de la ciencia, se equilibran esas contradicciones que surgen por las diferentes perspectivas filosóficas o políticas de los científicos y las científicas. Muchas gracias. Gracias. Agradezco mucho a Rosaura por esta conferencia, que además es muy significativa pensando que ella es la secretaria de Ciencia y Tecnología de esta ciudad. Gracias. Y seguimos. Entonces empezaremos con la primera sesión de este día, la segunda sesión después de la unidad personal. Está dedicada al tema de biología y sociedad, que además se relaciona precisamente con lo que nos estaba mencionando ahorita Rosaura. Y nuestro primer ponente es el profesor Saotra Sarca, de la Universidad de Texas en Austin, quien nos hablará, nos presentará la ponencia titulada Lewontin con respecto a la raza y la diversidad humana, el contexto. Saotra. Le paso acá para que Sí. esté ahí con los micrófonos. Yeah, I'm opening. El cañón, no, not yet. Okay.
Yes, I do. Let me know when to start. All right, can everyone hear me? All right, I'm very happy to be here and to be part of a symposium in honor of Dick Lewontin, but as I was sitting there and thinking about it, okay, as I was, the microphone you can. oh, I can just do this. Is this better? I never knew that I would ever be speaking too softly. So the first thing that struck me is the extent to which Lewontin would refuse to try to be part of anything that was designed just to honor an individual. And in 1982, it took a lot of effort on the part of Bill Wimsatt for him even to come to the University of Chicago to give a talk at the Darwin celebrations. And just to try my luck on that, some 2 years later, I tried to get him to come and try to attend an even more important anniversary than Darwin's death 2 years later. Anybody know what I'm talking about? It was the anniversary of the death of Marx. And Lewontin was a little more receptive then, but ultimately decided that he did not want to do anything that would just deify a particular individual. And he objected to biographies being written and things of that sort. So what I want to do today then, in his spirit, is look at one of the most important development contributions that he made to academia, which is his analysis of diversity within and in between races, and in particular try to place that in its historical context, so you know exactly why he did what he did, why he used the techniques that he did, why he used the Shannon Diversity Index, and why the analysis of variance was as important to him as it was. And since my time is very limited, I am going to go through a summary of what would have been a much longer talk, and then I'll take up parts of it in detail, depending on how much time is available at that stage. So the paper I'm referring to is Lewontin's 1972 paper, which you also referred to, called The Apportionment of Human Diversity. He showed that at the level of single genes, where by genes I mean multiple alleles that could be present at any single locus, there's much more variation within each conventional racial group than between them. This finding has been replicated many times, including 4 papers that came out between 2021 and 2022, and it has generally been taken to have destroyed the intellectual basis of what was called scientific racism, the thesis that there are biological, inherited, genetic reasons for differences in intellectual performance and other desirable traits between human races. Why are we going back to Lewontin's argument, besides the fact that we are celebrating Lewontin here? Hasn't the case already been settled? Well, not really, in the sense that as late as 2003, and this continues to be, important A.W.F. Edwards from Cambridge argued that Lewontin committed a fallacy because cluster detection algorithms organize human groups into distinct leaves in a tree. And Edwards' claims still continue to be defended by quite a lot of people. What I want to point out is that Edwards' claim, even if correct, does not challenge Lewontin's result. Humans could form multiple discrete groups, each of which is more or less more internally diverse than externally differentiated from other groups. But Edwards' claim is also misleading. This claim is based on the idea that you can find clusters, but clustering algorithms are supposed to find clusters, no matter what data you feed in. And you can feed in even the number of clusters that you want, and they will return clusters there, and that does not depend at all on how the apportionment of diversity goes. The important part of Edwards' argument is that it has been used both within the philosophy of biology and especially in biomedical context to defend and rehabilitate racial realism. That observation matters today because, to the surprise of many people, race has returned, the category of race has returned to modern medicine with a vengeance. And that has primarily happened because of the failure of the Human Genome Project to produce what was promised, that is a personalized medicine. I don't want to get distracted by that story now, but I've been criticizing that for more than 30 years, the idea that you can hand your sequence in a CD to a doctor,
and that is going to help in both diagnosis and also devising treatments that are appropriate for you. In that context, the goal of personalized medicine has been replaced by something which is as elusive, which is precision medicine. And in precision medicine, the category of race is supposed to be a surrogate for genetic diversity. At the same time, a set of African American scholars, including somebody I went to graduate school with, Michael Hardeman, and others, have been using Edwards' argument to defend a deflationary version of racial realism. So these are questions that we have to address again in our context. I will focus on Lewontin's intervention, and particularly the role that is going to be played by the concept of heritability, and I will also know the interactions between Lewontin and Gould at the time that led to Gould writing the book called The Mismeasure of Man, which was probably one of the most significant contributions in the struggle against scientific racism. And partly, of course, I'm doing this because even though I take seriously Lewontin's admonition that we should not waste our time writing biographies, I am interpreting that he would still be sympathetic for me to write a book on Lewontin, Levins, and Gould together, a book which I've tentatively titled Harvard's Holy Trinity. All right. The way to understand why Lewontin's intervention took place is to understand the socio-political context. So in 1972, when Lewontin wrote that paper, he was at the University of Chicago collaborating with Dick Levins. Both were card-carrying Marxists. Lewontin had just resigned from the National Academy of Sciences because the National Academy of Sciences was sponsoring and participating in military research in the context of the Vietnam War, which had been escalated by Nixon and Kissinger. Lewontin had been one of the founding organizers of Science for the People, and ending the Vietnam War was the central original purpose of Science for the People. Two other developments were important at that time of the 1960s. One was obviously civil rights movement to obtain racial justice. Given the U.S. history of slavery, segregation, state-sponsored racial discrimination, it was crucially important. It was also the time of the emergence of the U.S. environmental movement, which became very popular and public after Rachel Carson and people of that sort. But that's a part of the story which is, though it's relevant to Levins, is not quite as relevant to Lewontin, and I will have nothing more to say about it. Today, the concept of race was undergoing a very, very serious reassessment right then, because at the end of Second World War, several scientists took it upon themselves to challenge the idea that there was any biological basis for human races. That led to the UNESCO Statement of Race. Julian Huxley was very seriously involved in it. The first UNESCO Statement of Race declared race to be completely a cultural context. That got a certain set of geneticists, led by Ronald Alamer Fisher, to object very, very strongly. And a second toned-down version of the statement was produced by UNESCO in the 1950s, but even that emphasized that racial categories have very little biological utility. This was also the same period when decolonization was taking place, and that removed one of the major theoretical motivations for race. Race and empire, as we understand it in the modern sense, have always gone together, with race in the context of the Enlightenment and elsewhere producing the idea of racial hierarchies, providing, so to say, some justification for what was done in order to enslave and colonize people elsewhere by the Europeans. You are dealing right now with the late 50s, 1960s. Even most of the African countries are being decolonized. The only colonies that are being left, more or less in the old form, are so-called internal colonies, apartheid in South Africa and in Rhodesia. This is before you had Zimbabwe. The Civil War and slavery in the United States. I am not going to talk very much more of this because of the time. You also saw in the 1950s the increase of prosperity in the U.S. And for many people, I do not agree with this, but for many people, it's this prosperity that you saw in the 1950s that gave the United States the luxury to have the civil rights and the environmental movements. What do I mean by prosperity? At the beginning of the 1950s, at most 1 in 3 households had telephones. By the end of the 1950s, every household had a telephone. The same thing went for fridges. The same thing went for cars. It was unparalleled.
And desegregation started there in a famous case. The original case was Sweat, Herman Sweat versus Theophilus Painter in 1950 at the University of Texas. This painter is the same painter of the giant salivary chromosomes. He was at that time a conservative president of my university who had denied Herman Sweat admission to the law school, and that was the beginning of the fall of racial segregation in U.S. institutions of higher learning. And you end up, of course, with the Johnson presidency and its major achievements, the Civil Rights Act of 1964, and the one that gets forgotten, the Immigration and Nationality Act of 1965, which for the first time legalized immigration of people of color into the United States. Until then, the only way people of color, including people of Mexican origin, could get citizenship was by birth, but all that changes with the Immigration Act. And then, of course, there was the idea of the Great Society that Johnson wanted to build, and there was going to be massive interventions at the level of eliminating hunger, equal opportunity for all, trying to include educational opportunities and all of that. Into all of this suddenly emerged Arthur R. Jensen, who in 1969 publishes in the Harvard Educational Review an article called "How Much Can We Boost IQ and Scholastic Achievement?" Its reverberations, I note, continue to be felt today. It challenged the consensus that had emerged from decades of research and activism. It argued that the poor performance of African Americans on these tests was due to the biology, and it was all inherited, and the inheritance was going to be measured by the concept of heritability, and that attempts to boost IQ was simply going to fail because of that. The first point we should note, given how the debate went, is how absurd Jensen's claims were. The Great Society was just a few years old. No one by that point could have said whether or not the measures were working or not working. The evidence simply was not in. There wasn't enough data for it. But Jensen's project was ideological. That did not stop him. At this point, Lewontin and Levinson Holt, who were all going to be in Harvard in the 1970s, had decided that they had to take Jensen on, and taking Jensen on became one of the second most important part of the project of Science for the People. Lewontin, Levinson, Gould were all Marxists. They were lucky in the sense that they were young enough that even though they were Marxists, they were not scarred by the Lysenko affair. And in fact, one of the things that I pointed out, the few papers by Lewontin and Levins that I have very serious reservations about was a paper called The Problem of Lysenkoism, written at the height of that in the paper in which he also endorses the work of Mao and the Cultural Revolution in China. Of the three, Levins was the most doctrinaire Marxist. He left a legacy of work in Cuba. He made seminal contributions to mathematical origin early in his career. And then he developed a very unique framework which still has not received enough attention and should have in the context of COVID for socio-political ecology and epidemiology, that how many of the problems that we faced in the pandemic were really social problems. The medical problems were social problems and not biological problems. It's an important point, lesson to be learned from Levins. He was not as explicitly involved in the racism dispute. Gould, in contrast, played a role that was complementary to Lewontin, while Lewontin was analyzing the distribution, the apportionment of variation. Gould was worried about what IQ itself did and began a seminal set of analysis on the history of intelligence and its measurements, and particularly on the concept of IQ, how it was originally introduced in France as a diagnostic measure, and how it got reified by Terman at Stanford, right? The difference between Terman and Binet is quite amazing. And eventually, out of all of this work came the first edition of The Mismeasure of Man, which was published in 1981. And throughout all of this, as he showed, a few classic concepts were very, very important. One was the G factor, the other was heritability analysis, right? And so nobody doubted that blacks in the US performed worse than whites in IQ tests. That was just data. And this was accepted as controversial, but Jensen conveniently ignored that if you looked at the same issue in metropolitan London and elsewhere in the UK, blacks primarily of West Indian descent performed better than whites elsewhere. There was a claim that IQ has high heritability in each group,
And from this, they went on to claim that there was also a concept of group heritability that led Lewontin to write a paper in which he talks about the correlation between the amount of feces and the number of bovines in the state of Iowa. Is one of his more interesting interventions. Heritability became sort of an insidious, controversial concept in the nature-nurture debates over IQ, even without race thrown in. I have talked about this at length elsewhere. I can come back if people know. The crucial thing is here for our purpose today is that the following, that heritability is a ratio of variances. And as such, variances measure the variability within the population. And that's the reason why Lewontin chose to focus on the apportionment of variation. If much of the variation is within the population rather than between populations, then worrying about what's going on with respect to with stuff between populations is simply not intellectually significant. That is the goal behind all of this analysis. And so whether or not you take group heritability to be good or bad science fiction, it does not matter. Group heritability is completely irrelevant because the amount of variability between groups is taken to be negligible, right? Heritability varies between 0 and 1 because of the nature of the ratio. Everybody is told that heritability depends very much on the range of environments that a population has been exposed to, but heritability also depends very strongly on the genotypic, if not the genetic, the genotypic composition of the population, and if that changes, then the heritability changes, which means different generations of the same lineage can show very different heritabilities, even in the same environment. The trouble with heritability, of course, is that it's supposed to imply in your mind that you're talking about inheritance, and you're not. And that's a point that even Fisher recognized in 1950. Heritability had been introduced in the 1930s by Lush. By 1950, even somebody who is generally as much of a genetic reductionist as Ronald Allen Fisher rejected the value of the concept of heritability. And so the main thing that happened, because of Lewontin's intervention and the debate then, is a very systematic critique of heritability emerged in the 1970s. And that's a crucial contribution that comes from Lewontin's work. And I want to say a few things about that and then stop, since I only have 5 minutes left. The most important thing is that Lewontin, Feldman, and slightly later Kempthorne and Jacquard, in all their contributions to critiques of heritability, start out assuming that you can have a linear statistical model, but then show that this model is much more complicated than otherwise. There's one paper, the first paper that arose in response to Lewontin's 1972 intervention that was published in Science, was by David Laser, also at Harvard, by training an astrophysicist, but decided to do something that nobody else had done, that is, try to understand heritability from a causal basis. And if I had enough time, I will now show you a set of slides in which he starts out with an equation, that the phenotype is a function of the gene and the environment. Even that is a very simplified equation because it does not take into account the history of the interactions, the contingent history of the interactions between genotype and environment. But even by starting out with the simplified causal model and using one statistical trick, that the covariance of a variate with respect to itself is its variance. So the covariance of x and x is the variance of x. He simply shows that the heritability would require over 14 different factors to be estimated, and these can never be estimated in the field, and every one of the factors is such that conventional statistical ways of estimating heritability will always provide estimates that are biased upwards. I personally think almost all the rest of the work that was done on heritability, until you get to Kempthorne in 1978, is just a footnote to Laser's paper. Kempthorne is the one who then first showed the result that I just referred to, that the heritability depends not only on the environment, but on the genotypic composition of the population. And so Lewontin's paper appears between Jensen and Laser. Lewontin makes all the crucial moves earlier in some papers that he wrote in the Bulletin of Atomic Scientists.
The problem for Lewontin that arises when he's writing the 1972 paper is for the variates he's using, the presence or absence of particular alleles, he cannot meaningfully calculate variances. And so he has to find some other measure of variation, and he chooses the Shannon analysis, the Shannon's index as the measure of variation, and then the results simply all flow out. Roughly only about 8% of the total variance can be attributed, total variation measured by the Shannon index can be attributed to variation between groups. 88% in general is variation within the group. In other words, assuming that any trait, and he gives for the sake of argument that something like IQ, even if it is genetically determined, almost all the variation in IQ occurs within the group, within each racial group, and none of it occurs between groups. And the natural conclusion to draw from it was then, if you're so showing really measurable differences between groups, something other than genes is involved, and clearly Lewontin the Marxist knows exactly what that other is. It is the class structure of society and its effect that it has on academic performance in kids. All right, let me start. Thank you very much. Muchas gracias. Otra, nuestro siguiente ponente, participante, en este caso es Mark de la Universidad de Minnesota, de Estados Unidos, que nos hablará sobre Lewontin acerca de la raza y la naturaleza humana. Did you get my slides? Yeah. Okay, you can. This is yours? I don't use I use the Mac. Here? Which one? Oh, all right. Can I have the mic? Yeah. You don't want to brag, do you? Quisiera solamente aprovechar para un aviso muy rápido. Tanto para quienes están aquí como para quienes nos están siguiendo remotamente, en el sitio de registro, una vez que hagan login, se van a esta opción que dice Your Profile and Sessions. You need to go to the registration site, go to this section, Your Profile and Sessions, and down in the page, hasta abajo de la página, van a ver los links para unirse a la sesión y sobre todo para que puedan escuchar la traducción. Hay uno que dice Mobile Web. Les pido que lo intenten, ¿no? con sus audífonos y ya solamente se tienen que unir al canal apropiado. Y tienen que establecer sus preferencias, ¿no? Aquí se meten a preferencias, seleccionan un nombre de usuario y ya a partir de eso ya les va a funcionar la línea. Nada más el aviso, ¿no? Para que tengan esta opción de la traducción y ahora sí regresamos a nuestro ponente. Para avanzar la presentación, ¿cómo? ¿Solamente con flechas? Okay. Sí, no es mi compo, pero... ¿Es hecho? ¿Está? Oh. Está bien. ¿Y con estas flechas? ¿Así? Sí, no dejar A ver. que se está bien. ¿Ya está? Yeah. Bueno. Good morning. I want to thank
David, for organizing this, what so far has been a really interesting workshop, and very much appreciate the papers from yesterday and everything that I heard this morning as well. A little bit closer? Here? Better? Okay. So I'm going to pick up on some of the themes that were discussed yesterday, and what I want to do as a historian in this workshop, and there are a few other historians, but a lot of philosophers and biologists, is to give you a little view of Lewontin from the archives. I mean, I think Sahotra's talk just set up the sort of broader social context of a lot of the work that Lewontin was doing on race, and I'm going to talk a little bit about that in this talk, but I want to use the context of Harvard. So one of the members who's been mentioned a few times of the faculty at Harvard, Ed Wilson, who's not one of the Trinity, will feature prominently here. So with that, let me say that Lewontin's lifelong concern with the practice of science is the focus of my talk. This is part of a larger project on biology, ideology, and human nature in the long sociobiology debate that I'm currently working on with my friend and colleague David Sepkoski. I thought it'd be interesting for this group and for the workshop to summarize quickly how we came to write a piece on E.O. Wilson, Lewontin's colleague and foil regarding questions of humans and sociobiology, particularly with respect to race, and again, a more general interest of Lewontin's in the practice of science. I think some of those issues that I'll cover today will connect, with a lot of other points speakers will make in the future, but also some of the stuff that folks talked about on the first day. Lewin's focus on ideas like reification, reductionism, and metaphor. Indeed, in Chris Shambaugh's talk yesterday, he referred to Lewontin as an organicist and a Marxist. And I would like to add that Lewontin's humanism, so I would call Lewontin an organicist, a Marxist, and a humanist, also deeply influenced his vision of science and the scientist's moral responsibility. As history would have it, you know that Lewontin died at 92 in the summer of 2021. And interestingly, Ed Wilson also died at the age of 92, about 5 months later. In both cases, there were memorials and obituaries that generally hailed the significance of these two giants of 20th century biology. There's a lot of interesting backstories from scientific journalists about the versions of these different obituaries that appear in print, and there was actually a correction issued on the Ed Wilson biography that maybe we can, obituary, that maybe we can talk about in some of the discussion sections later in the week. But what spurred me and my colleague David to write this piece that was published in the New York Review in February of this year, so just a couple months after Wilson's death, was the conversation, and we wanted to contribute to this conversation. The spur was this piece in Scientific American by Monica McLemore, a professor of reproductive health at the University of San Francisco, titled "The Complicated Legacy of E.O. Wilson." Here she addressed directly the legacy of sociobiology, arguing that Wilson, quote, contributed to the false dichotomy of nature versus nurture and spawned an entire field of behavioral psychology, I would say evolutionary psychology, but okay, grounded in the notion that differences among humans could be explained by genetics, inheritance, and other biological mechanisms. She called for a racial reckoning in science, highlighting the need to diversify the scientific workforce and develop new methods that could allow for dated ideas to be debunked and replaced. Professor McLemore's piece struck a nerve among the scientific establishment, and an open letter signed by 35 prominent biologists, including several members of the National Academy of Science, as Sahotra just mentioned, an organization that Lewontin had resigned from over involvement with military research during the Vietnam War,
The claim in the letter responding to Macklemore's piece was that Wilson had been misrepresented, especially with respect to the question of race. I won't recapitulate our whole article here. Essentially, we demonstrated using some of the archival evidence that Wilson's legacy regarding race is indeed complicated. And again, we made an archival argument to that effect. Rather, I'd like to share with you some letters from the Wilson Archive at the Library of Congress in DC, and some of Lewontin's correspondence, which is in the archives of the American Philosophical Society in Philadelphia, to illuminate a distinction between these two regarding the nature and practice of science, okay? So for those of you who are not historians, let me make sure I'm keeping up here. Oh, I should have forwarded to that slide. That's the piece that David and I published. This is what the correspondence looks like. We're talking mostly about the 70s into the 80s. We do pick up email in the 90s, and then it gets a little bit more complicated. But what I want to demonstrate here is the distinction between the way that Wilson thinks about doing science and the way that Lewontin thinks about science. And I don't want to demonstrate or claim that Wilson is a racist or a bad scientist or somehow illegitimate. As all of the speakers this morning have demonstrated, ideology is a part of biology. It's baked in, right? The challenge is when scientists, and this was essentially Wilson's rhetorical strategy, claim that they have no such, right? That they are non-ideological and they're simply reporting the facts of science as they exist in the natural world or as they're discovered by scientists. But what I think the correspondence reveals is that Wilson and Lewontin differed radically in their views of science and its practice. Further, I think it demonstrates a real difference in the public and private stance of Wilson, while Lewontin's letters reveal a consistent and explicit commitment to science as an inherently ideological, social, and human undertaking. Wilson consistently personalized the debate with Lewontin and dismissed his critiques as political, publicity-seeking, and unfair. I'll draw your attention to this letter to Robert Trivers, famously the author of Parent-Offspring Conflict and Reciprocal Altruism, two important elements of sociobiological theory that Trivers published in the early 1970s. This letter from June of 1976. Trivers at the time was a fellow at Harvard and was being considered for a tenure-track position that ultimately did not come to fruition. Lewontin, turns out, was chair of the department at that point. So Wilson writes, and this is the third paragraph that I draw your attention to, at the Committee of Professors meeting, Lewontin and Levins made their last stand, like the 7th Cavalry at Little Bighorn. With a stunning display of mendacity and rhetorical skill, they attempted to overturn the judgment of the behavioral biologists. To no avail. It was clear to all that they were being dishonest, and by this time everyone on the committee knew from all the publicity just what has been going on. Steve Gould delivered several long tangential speeches that made it difficult to tell whether he was fighting with the soldiers or the Indians. In general, Lewontin et al. Have been thoroughly discredited on the sociobiology issue. Even the last issue of Science for the People has a long letter from a leftist who criticizes the sociobiology study group at length and dissociates himself from what he calls people against science. The Harvard administration is also well informed about the Science for the People campaign. So here we see Wilson's personal characterization of Lewontin with respect to the hiring of Trivers. And as I mentioned, Trivers ultimately was not hired as the decision of the committee, not the decision of Lewontin. And Trivers went on to work at UC Santa Cruz initially and later became a faculty member at Rutgers. Here's a letter from the following year, 1977, to Michael Roos, a philosopher of biology who probably many in this room are familiar with.
Michael was sort of just developing his relationship with Ed. They had a long friendship and collaboration. But Michael was as a philosopher, trying to sort of maintain this kind of neutral position with respect to many of the questions that were sort of under consideration. And here I want to draw your attention to the second paragraph, where here I think Wilson is trying to sort of shape Roos's understanding and interpretation of the debate. Wilson writes, "The controversy, which consists of about 50% Lewontin trying to shoot me down in flames, has been beneficial all around. Lewontin has sold several thousand copies of my book. I've given him a small place in history, and seriously, issues have sharpened, and I personally have learned a good deal more about what most concerns philosophers and social scientists. You might be interested to know that this really does involve a clash of worldviews. Here are Lewontin and Levins speaking in their recent article in Lysenko," the article again that Sahadra just referred to. As working scientists in the field of evolutionary genetics and ecology, we have been attempting to guide our own research by a conscious application of Marxist philosophy. Later, they note that the confrontation of bourgeois and socialist science, and state that we believe that the conflict within science must be made sharper as well as more complex. Here again, I think what's demonstrated is the clarity of Lewontin, and Levins in this case, position that their ideology is indeed guiding their science. Their ideology is motivating the kinds of questions and the kinds of issues they're advancing. Wilson, on the other hand, again, continues to take this rhetorical position of we're just doing the science without any ideological kind of commitment whatsoever. Okay. Here's a letter from a decade later to J. Philip Rushton. Rushton is sort of the 1970s and 80s continuation of the arguments, some of the arguments that Jensen was making in the 1960s that Lewontin initially responded to with the 1972 paper. J. Philip Rushton is the main character in the article that David and I published in the New York Review of Books. In the mid-1970s, Rushton, who was in the Department of Psychology, was trying to publish a paper in the Proceedings of the National Academy of Science using the RK selection theory, so the fast population growth versus slower population growth, no parental care, microbes, this kinds of things, right, versus large mammals, altricial offspring, long-term commitment of parents to offspring. This was developed by Ed Wilson and Robert MacArthur, and typically applied in between species, not within species. And here Rushton was trying to use RK selection arguments to distinguish between black and white humans, and providing an explanation using RNK selection of why there was such differences in intelligence and everything else as a result of blacks being R-selected and whites being K-selected. He sent it to Wilson, and here's Wilson's response. I'll draw your attention to this paragraph, circled paragraph, the opening of the letter in 1987. Dear Phil, being still up to my nostrils in the ant book, tropical conservation, etc., I still haven't given your RK paper the attention it deserves. I will. The idea is one of the most original and interesting I've ever encountered in psychology, and courageous. So that you are fortunate to be working in Canada. In this country, the whole issue would be clouded by personal charges of racism, to the point that rational discussion would be almost impossible, no matter what the evidence. Press ahead, exclamation point. I mean, again, I think this is indicative of where Wilson stands, and I think it's sort of quite different from Wilson's public-facing persona. He spent a great deal of time talking about how sociobiology was not about race because it was about human universals.
month later, to Rushton again, Wilson describes the critique of the genetical arguments in sociobiology as purely personal and ideological. Here again, dear Phil, many thanks for your letter and the fascinating article by Richard Lynn, another sort of well-known racist psychologist. You have my support in many ways, but for me to sponsor an article on racial differences in the PNAS would be counterproductive for both of us. You will recall that I've been called a racist, incorrectly and unjustly, simply because of genetical arguments in sociobiology, and on one occasion was physically attacked by a group of leftist brown shirts in the International Committee Against Racism. I have a couple of colleagues here, Gould and Lewontin, who would use any excuse to raise the charge again, so I'm the wrong person to sponsor the article, although I'd be glad to referee it for another less vulnerable member of the National Academy if you locate one as a possible sponsor. Considering himself vulnerable to the charges of racism and the social ostracism, et cetera, and judgment. 3 years later, now in support of Rushton, who is being considered for sanction from his own institution at the University of Western Ontario, Wilson wrote another letter in support. And what I hope to demonstrate from these selected letters is the sense that Wilson expresses that scientists aren't free to pursue particular issues for fear of political or ideological attack. He uses the language of academic freedom. He maintains that scientists know these truths but cannot speak them. And all this is not to say that Wilson himself was a white nationalist, nor is it grounds to cancel him or to dismiss his prolific contributions to science, but nor is he an infallible authority. Preserving a naive picture of his career obscures the extent to which racist and sexist biases remain a glaring vulnerability of the science that has been built on his theories. Indeed, such bias can motivate and blind scientists to deeply flawed interpretations of data. Okay, so in my last couple of minutes, I just have a couple of letters from Lewontin that I think are relevant to this analysis. So this one is to Doug Fatima, a colleague, and sort of, I don't think they actually officially collaborated, but they were colleagues and friends, I would say. And Fatima had sent a paper on the evolution of homosexuality to Lewontin for comment. And here's what Lewontin says. It says, finally, I think that, and this is from October of 1978, so a few years after the publication of Sociobiology. Finally, I think that you are giving Mr. Wilson a little more than he is due. It is quite true that he comes out firmly against social pressure against homosexuals, but he does so on inadmissible ground, namely the ground that it is, quote, natural. First, he is committing the naturalistic fallacy despite his recent discovery that it is a fallacy and is equating natural with good. Moreover, as you clearly explained at the beginning of your paper, this raises the whole question of what is natural and what is unnatural, a very thorny epistemological thicket. Finally, if you go down the road with Wilson and you find that there is no genetic predisposition for homosexuality, or rather if the genetic theory becomes unfashionable, then you will reach the conclusion that oppression is okay. I think the occasional, accidental, desirable conclusion of biological determinism cannot be allowed to blind us to the generally reactionary nature of such determinist theories. Okay, I've got one more and then I'm done. I want to close with a letter that Lewontin wrote to John Maynard Smith, one of the other sort of folks who might be identified as a mathematical theorist par excellence of the 20th century. Maynard Smith, interestingly, a Marxist as a young man who came to his senses later in life and became a Tory. This is from a letter from April 4th, 1990, Maynard Smith and Lewontin, who remained good friends, again, and colleagues, though they say they didn't get to spend enough time together as they got older, are corresponding about a review that Lewontin was sort of objecting to and was going to write a letter to the editors to NYRB, and so back channel, he's communicating with John, and he's saying, like, I saw your review, I didn't like it, I'm going to write this letter, and John's like, okay, I'm going to write a letter too.
So he writes, and to me, I think this, I wanted to close with this letter because I think this gives us a sense of how Lewontin thinks about science and how he thinks about his moral responsibility as a scientist. So here, I have to confess to be disquieted about an assertion you made in your review of Kitcher's book. So this was an earlier review, not the Penrose book, which reminds me an awful lot of one ascribed to Haldane. You say there about the claim that people behave so as to maximize their inclusive fitness, that this claim is worth taking seriously, even though it is probably false. I really am worried that it is another version of Haldane's supposed dictum, quote, interesting, even if not true, close quote. A view of science as game playing. This is a view of science that we get from the 19th century. In part, it is a bit like Kim, who Kipling tells us was engaged in the great game. But Kipling's great game was a game in which a lot of people would get killed, even up until the last year in Afghanistan. Science as a game, rather than as a conscientious attempt to find out what is true and what is false in the natural world, rather than in our heads, is not a science with which I am particularly interested in being associated. Thank you. Y nos van a hablar acerca de dialéctica, biología y sociedad en el devenir de los cultivos. Como vamos a hablar las dos, estábamos viendo lo de... ¡Ay! Se llevó el... Ahí viene. Entonces, quizá en vez de ponérnoslo nada más, como pasarlo. Sí. Esto es lo que están leyendo los traductores. Perfecto. Entonces y pongo mi contador aquí. ¿Van a usar el diapositiva? cronómetro? No, ¿verdad? Sí, te mandamos. Sí, te las mandé ayer, también las traemos en una USB. Sí, sí, que me sale aquí. En lugar negro. Sí, dialéctica, PDF o la presentación. La presentación, PowerPoint. ¿Quieres acercarte más? Sí, acérquense a esto, pásense. Pero esto se mueve, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar. Nosotras somos Alaide y Ana Yancy. ¿Nos escuchan bien? Perfecto. Lo que queremos presentar el día de hoy es una exploración de por qué vale la pena abordar desde la biología dialéctica preguntas como ¿por qué las plantas cultivadas y en particular sus semillas existen de la forma como lo hacen? Es bien sabido que Lewontin fue muy crítico de las visiones reduccionistas para las cuales la mejor forma de estudiar la naturaleza es separándola en sus partes más simples y extrapolando las propiedades de esas partes al todo. Muchas veces este método se ha utilizado de manera pragmática para estudiar problemas biológicos bajo el escudo de que hay que simplificar los objetos de estudio para entenderlos mejor. Sin embargo, hay alternativas que no sacrifican la complejidad del mundo en función de este pragmatismo simplificador, y tal es el caso de la dialéctica, la cual estudia la naturaleza en función de procesos más que de objetos. Esto permite integrar elementos aparentemente contradictorios como parte de un mismo fenómeno. En el caso de las plantas cultivadas y concretamente de las semillas que les dan lugar, la discusión acerca de por qué existen de la manera que lo hacen se ve enriquecida cuando contemplan elementos como la interpenetración de los opuestos. En este caso serían lo social y lo biológico en los cultivos.
también la relación sujeto y objeto en el proceso de cultivar. Otro aspecto importante cuando usamos la mirada dialéctica sobre un problema de la naturaleza es el de la historicidad. Y citamos aquí a Levins y a Lewontin. Cada problema tiene su historia en dos sentidos: la historia del objeto de estudio y la historia del pensamiento científico acerca del problema. Una historia dictada no por la naturaleza dialéctica, no por la naturaleza, sino por las formas en que nuestras sociedades actúan y piensan sobre la naturaleza. Cuando estudiamos el devenir de los cultivos y las semillas, hay que tener presente que hay una historia de las formas como se ha abordado esa cuestión y que el contexto social de la ciencia determina a esas formas. Es decir, la actividad científica de estudiar a las plantas cultivadas está siempre moldeada por lo que en un momento dado es considerado importante saber sobre ellas y cuál es el método legítimo para hacerlo. Es así como vemos que la decisión de abordar a los cultivos y a las semillas como objetos o como procesos no es una decisión trivial. Presupone una visión de cómo funciona la realidad, la cual va a favorecer ciertos tipos de respuestas a las preguntas que se hagan acerca de, por ejemplo, los métodos de manejo agrícola, las prácticas sociales alrededor del cultivo y el uso, la tecnología que se va a emplear como parte del proceso y, en dado caso, las estrategias de conservación. Ok, hemos dicho que la dialéctica es a la vez una ontología procesual y un método para estudiar este mundo de procesos. Pero, ¿qué en particular nos hace querer ver a los cultivos como procesos? Y aquí vamos a recurrir un poco a John Dupré, y él señala en la introducción de Everything Flows que hay 3 características por las cuales es mejor concebir a los organismos como procesos que como objetos, y nosotras vamos a retomar 2 de ellas que aplican en particular para los cultivos. La primera es el ciclo de vida, y como sabemos y como Dupré señala, los organismos pasamos por diferentes fases, y en cada una de esas fases nuestra forma cambia tanto que no es posible usarla como un criterio para saber que una cosa sigue siendo la misma cosa a través del tiempo. Y más bien, estas fases tienen una continuidad mediante conexiones causales. Como veremos más adelante, justo esta característica del ciclo de vida fue un obstáculo para la mercantilización de las semillas de los cultivos. La segunda es el devenir histórico. Entonces, Dupré señala que los organismos existimos en una interdependencia ecológica. Esto es una relacionalidad que implica que los organismos no podemos ser concebidos como autónomos, ni se pueden trazar límites bien definidos entre nosotros. Y como característica particular del cultivo, nosotras vemos en este aspecto relacional el devenir histórico, ya que las plantas domesticadas han devenido en relación y no son autónomas ni tienen límites definidos, porque llegaron a ser a través del trabajo, la selección artificial, el intercambio de semillas, las migraciones, el manejo y otras intervenciones por parte de diferentes pueblos humanos. Ver a la semilla como proceso imposibilita el concebirla como algo separado de los pueblos que la originaron. Cabe señalar que concebir a la semilla como proceso es incompatible con muchos de los intereses del capital, entre ellos el poder tomar las variedades nativas como bien común, patrimonio de la humanidad, y devolvérselas a los pueblos que las generaron como mercancías en las formas de variedades fitomejoradas. La semilla no podría legítimamente ser apropiada por el norte global para generar variedades privadas si se concibe como proceso relacional y no como objeto autónomo. Bueno, a diferencia de lo que pasa con procesos biológicos que asociamos con lo natural y en los que asumimos que los seres humanos no juegan un papel directo, procesos biológicos como la evolución, la diversificación,
la actividad fisiológica y las relaciones ecológicas de los cultivos están mediadas por su relación con la humanidad. Como resultado de lo anterior, las decisiones que se toman sobre los cultivos reflejan prioridades sociales. Producir frutos más grandes, hojas menos amargas, flores aromáticas, todo esto responde a un interés por parte de las personas que cultivan y usan las plantas y las semillas. Cuando son estos criterios los que guían las decisiones, estamos hablando de que se está priorizando el valor de uso. Pero las propiedades que asociamos con el valor de uso no son las únicas que se han visto modificadas durante la domesticación. En el momento en el que pensamos en los cultivos como mercancía, hay aspectos biológicos como la cantidad de frutos y semillas, la producción, la homogeneidad de la cosecha, que también se van a ver afectados. Ok, revisitando un poco el caso de la semilla híbrida, como todos sabemos, frecuentemente se cita como el ejemplo paradigmático del triunfo de la ciencia y la tecnología en su misión por mejorar nuestras vidas. Se afirma que las semillas híbridas mejoran el rendimiento, la productividad, y también frecuentemente se utiliza la cifra de el 700% como tasa de ganancia de beneficio social entre la inversión en investigación científica. Entonces, en sus artículos clásicos con Berlán, Lewontin cuestionó estas afirmaciones y también él y entre otros han señalado que estaban propuestos otro método en particular que hacía el fitomejoramiento mediante selección recursiva. Sin embargo, hay otra razón por la cual la técnica de hibridación fue adoptada tan ampliamente y de manera tan rápida, y es que esta técnica por primera vez permitió convertir a la semilla en vehículo de la acumulación capitalista. Esta fue la determinación social e histórica que definió el camino que tomó la ciencia. Y entonces aquí puse una cita de dos de los pioneros de la semilla híbrida, y en esta cita queda muy claro que lejos de pasar desapercibida esta característica de convertir a la semilla en mercancía, fue de hecho una de sus motivaciones. Hay cierta característica biológica de la semilla que históricamente representó un obstáculo para que el capital penetrara en el campo, y es precisamente la procesualidad de sus ciclos de vida, ya que, como sabemos, pasa por una fase de semilla, después pasa a ser una planta madura, después pasa otra vez a la semilla, después de ahí otra vez crece una planta y así sucesivamente. Y esto históricamente ha permitido que los campesinos sean capaces de regenerar este medio de producción. Por eso la semilla tiene una doble vida, como producto y como medio de producción. Y entonces era muy importante para el capital destruir esta unidad semilla-grano para poder incursionar en la producción de variedades mejoradas. Y la semilla híbrida logra esta separación porque la generación que crece, el producto de la semilla, producto de una planta híbrida, la segunda generación tiene una productividad mucho menor que la primera, entonces esto fuerza a los campesinos a volver al mercado para obtenerla. Y se me olvidó decir algo en la diapositiva anterior, que es que esta doble vida de la semilla, por su ciclo de vida, la vuelve una mercancía inestable, porque aunque la adquieras en el mercado como mercancía, ya en el siguiente ciclo agrícola la obtienes como parte de tu cosecha, ¿no? Autónomamente. Entonces ahora sí, esto es lo que permite romper la semilla híbrida y convertirla en mercancía. En este ejemplo de la semilla híbrida se observa esta interpenetración biología-sociedad, en que hay una característica que son los ciclos de vida, que en conjunción con una práctica social que es guardar la semilla,
que por cierto, pues esta práctica de guardar la semilla está en los orígenes de la agricultura y de la domesticación. Pero entonces esto era un impedimento para que la formación social del capitalismo pudiera avanzar, y también vemos esta interpenetración biológico-social en que la ciencia capitalista logró cambiar las características biológicas de la semilla, convirtiéndola en, bueno, lo que Lewontin llamó un estéril económico, que es pues cambiar la característica biológica de su productividad en la siguiente generación. También vemos el principio de historicidad que menciona, bueno, que señala Lewontin, y en que no se trata solo de la historia biológica evolutiva de las plantas cultivadas, sino también de la historia del pensamiento acerca de ellas y de cómo estas determinaciones sociales y económicas marcaron el camino de la ciencia. También vemos estas diferentes formas de existencia de la semilla, como principalmente como un proceso en sus ciclos, pero también ya deviene después en mercancía dentro de sus empaques, como se ve aquí, y también pues como producto y como medio de producción. Y de nuevo nos encontramos con que esta procesualidad de la semilla es contraria a los intereses del capital, es un obstáculo para convertirla en mercancía. La tendencia a la homogeneización de los cultivos es resultado de que aumente el peso de valor de cambio por sobre el valor de uso. Y pues sí, resulta mucho más sencillo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de negocios, tener un producto predecible que se pueda hacer en grandes cantidades, que tenga un solo tipo de riego en el caso de las plantas, que demande un solo tipo de máquina o las menos posibles, y que siempre se vea de la misma manera. Por un lado, eso explica parte de la pérdida de diversidad en los cultivos cuando estos se vuelven primordialmente mercancía, pero hay un segundo nivel más allá del cómo se produce, y es el de quién lo produce. Cuando la producción agrícola en esta forma centralizada e industrial se extiende, demanda que se desplace a las alternativas. Las variedades locales o tradicionales que no tienen las mismas prioridades de homogeneización y mercantilización son desplazadas por mecanismos como el mercado, como el despojo y los múltiples esfuerzos por convertir al campesinado en proletariado. Al perderse los espacios y las personas para las cuales tiene sentido que el valor de uso diversifique las formas biológicas, se pierde el trabajo que fomenta esa diversificación y nos encontramos con que esa diversidad de la que los cultivos industriales tomaron inicialmente su materia prima está siendo destruida porque no tiene espacio una vez que se establece un tipo de mercancía ideal, que ni tan ideal si consideramos cosas como las epidemias, ¿no? Como pasó con el Southern Corn Leaf Blight, en español creo que es el tizón de la hoja, que en Estados Unidos, por ahí de 1970, se propagó muy fácilmente a raíz de esta homogeneidad genética en el maíz. Bueno, ante las perspectivas que nos enfrentamos en cuanto a erosión genética y cambio climático, ha habido una iniciativa internacional para generar bancos de semillas. Se tratan de depósitos en los cuales estas semillas son congeladas para preservarlas en el tiempo y poder utilizarlas más tarde cuando las condiciones lo demanden. Esta aproximación muestra un ejemplo por excelencia de una ontología de objetos, ya que concibe a la semilla como una cosa atomizada que no depende para continuar existiendo de sus relaciones, tanto ecológicas como evolutivas como del desarrollo. Supone que hay una esencia del organismo que yace dentro de sus límites físicos y muy probablemente en el DNA, según esta postura, y que al salir de su estasis en la que es puesta, generará siempre el mismo organismo independientemente de las condiciones de desarrollo. Convenientemente, también concibe a la semilla como independiente de sus relaciones con las comunidades campesinas que la originaron, a través de los procesos de domesticación y diversificación. Y como buen objeto autónomo y atomizado, puede ser apropiado por las empresas semilleras, que son las que donan el material para los bancos de semillas.
Entonces, las aproximaciones a la pérdida de la diversidad vienen de cómo entendemos la relación entre los niveles de organización o si priorizamos a las semillas como objetos o como procesos. Esto es muy claro en las ideas de conservación ex situ, fuera de su lugar, o in situ, en su lugar. Si asumimos que la diversidad existe como una propiedad únicamente biológica y como algo finalizado que hay que proteger, es fácil ver a esta diversidad como un objeto. De aquí que la estrategia que se proponga para evitar la pérdida de la diversidad sea reservar parte de ella en su forma de semilla, un objeto que porta en su interior la información genética del cultivo en cuestión y que en ese momento se convierte en representante del pedacito de diversidad que le toca. Esto solamente tiene sentido si asumimos que la diversidad que más importa es la genética y que separando la semilla del proceso de cultivo en un estado de pausa puede reanudarse más adelante y las cosas que forman parte del proceso de cultivo que no son la semilla, como el suelo, las relaciones con los otros organismos y el trabajo del ser humano que la cultiva, pues no fueran algo esencial y que le da forma a la planta que se está queriendo conservar. Entonces, nuestra intención con esta charla pues, fue la de presentar desde varios ángulos las formas de estudiar el devenir de los cultivos y nace de nuestro interés por discutir cómo la actividad científica se puede enriquecer haciendo uso de una perspectiva dialéctica. Una de las cosas que nos recuerda Lewontin es que en principio no está mal separar los problemas para abordarlos. Está bien estudiar las peculiaridades de la semilla para explicar el estado actual de los cultivos. Es útil aprender sobre la diversidad genética de las plantas. Tiene propósito entender las circunstancias sociales y económicas que convirtieron a los seres vivos en mercancía. Y, sin embargo, la fotografía que tomamos de elementos para estudiarlos no debe hacernos perder de vista que estamos trabajando con procesos. Y después de detenernos en un nivel de organización, sea el genético, organísmico, ambiental, social, económico, el que sea, tenemos la obligación de volverlo a colocar en relación con los demás niveles, pues su identidad y la forma como se transforma dependen de ellos también. Muchas gracias. Gracias a Maide y a la Yancy. Gracias a ti. Si ven el programa, ven que tenemos una agenda muy apretada, pero vamos a tomar 5 minutos de coffee break. Tengo que expulsarme.
sesión del día. David, ese micrófono me lo pongo acá o está bien ahí. Prendelo. Aquí un botoncito. ¿Este? Y póntelo. Okay. ¿Cómo me lo pongo? ¿Así? ¿Nada más? Sí, lo más cerca. Nuestra segunda sesión del día, dedicada también al tema de biología y sociedad. Tiene como primer ponente a Jorge Lizarzabujo, de la Universidad de Southwestern, en Texas, se titula Una naturaleza humana dialéctica, Lewontin y el mito de la inevitabilidad del capitalismo. Por favor, Jorge. Muchas gracias, David. Se escucha atrás, yo tengo el problema opuesto, que grito demasiado. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿Más? Voy a empezar a gritar, si no. ¿Ahora? Ahora no lo agarré bien. Hola, ¿ahí? ¿Se escucha mejor? Perfecto. Si estoy gritando demasiado, avísenme que yo tengo el problema opuesto y por trato de mejorar la voz. Antes de empezar rápidamente, solo quería decir dos cosas en español. Pedir disculpas porque voy a hablar en inglés. Quería hacerlo en español y traté de hacerlo, pero fallé miserablemente tratando de escribir esto en español porque toda mi educación ha sido en Estados Unidos, aunque soy de Ecuador y ese es mi idioma nativo. Soy un ejemplo claro de lo que es la colonialidad del poder, como diría Quijano, ¿no? Así que les pido disculpas por eso, pero voy a seguir en inglés. Pero la discusión la puedo hacer en español en cualquier momento. Gracias. So the title of my talk is Dialectical Human Nature and Lewontin's and the Myth of Capitalism's Inevitability. I begin with this classic picture of human evolution that adorns many textbooks because it nicely illustrates some ideological biases that plague biology. As the biologist Ruth Hubbard, the first women biology professor at Harvard University, and I think the important part of that critical group of biologists at Harvard with Lewontin, Stephen Jay Gould, and Levins and others, as she highlights, according to what she terms the androcentric paradigm, males take the center stage as if they were the ones driving evolution progressively, while women cheer from the sidelines, she says. This Victorian stereotype, ubiquitous in Darwin's work, is subtly reaffirmed by the presence of tools, weapons in the hands of these archetypal males, which points at the overemphasis placed on fighting and hunting as driving forces of human evolution. Now, to segue into my talk, I think that this picture could easily be extended to the right with this one. Just enter. And so here we have the archetypal Wall Street guy, right? These guys are from Goldman Sachs. I'm sure they're very happy to get some publicity. A Wall Street executive or a speculator from the Mexican Bolsa de Valores stock exchange. This picture would exemplify a certain view of human evolution that supplements and infuses the patriarchal social biases that I mentioned before with political misconceptions. As a side note, human evolution is perhaps better characterized by a graph like this, which emphasizes the importance of cooperative activities and maternal care, for example. I will return to this at the end because I think that it nicely illustrates what I mean by a dialectical view of human nature, which is what I'll try to propose and defend today. Nonetheless, according to a standard interpretation, human evolution, and by extension nature, is characterized largely by selfishness, competition, and aggression. After all, the story goes, ruthless genes obviously produce ruthless individuals. From this crude reductionism, two things follow. First, human nature becomes the linchpin of a particular kind of argument that invokes biology to explain why a system based on selfishness and competition is natural. That is, capitalism itself must be natural. Second, as a direct consequence of this first principle that I mentioned, systems based on cooperation and solidarity are doomed to crash against, open quote, the crooked timber, to cite Kant's words, of human nature.
As E.O. Wilson quipped about communism, great idea, wrong species. As a side note, it's interesting to me that E.O. Wilson also seems to forget, I'm going to say that throughout 98% of our evolutionary history, we have lived in cooperative groups with no private property in proto-communist societies, right? As David Graeber nicely says in Dead, the first 5,000 years, most human societies have lived according to the principle of from each according to their abilities to each according to their needs. But going back to the talk itself. In this manner, capitalism's inevitability is biologized and baked into the human condition in one fell swoop, leaving nothing but political quietism behind. The Thatcherite mantra, there is no alternative, is thereby naturalized. Either lambasting social biology, evolutionary psychology, or scientific racism, among others, throughout his illustrious career, Richard Lewontin relentlessly challenged this kind of crude attempts to biologize inequality, selfishness, misogyny, racism, and other features of capitalism as byproducts of human nature. Neither the social maladies nor a system that organically incorporates them and pretends to produce the best of all possible worlds are in our genes, as Lewontin stressed. So in what follows, I detailed the main tenets of his critique of the naturalization of capitalism, and then I will conclude proposing a view of human nature influenced by two of Lewontin's dearest scientific and political beliefs, namely a dialectical biology and the fact that, as the old socialist slogan puts it, another world is possible. So on the first point, it is true that Lewontin was skeptical of human nature as a concept, whether it was used to justify capitalism, anarchism, or even socialism. A closer reading, however, reveals a more nuanced position. Lewontin's main target is not human nature in general, but non-dialectical conceptualizations of it. Other people have explained these terms, and we'll talk more about them, so I'll try to go briefly over them. But Lewontin questioned what he saw as two wobbly philosophical pillars of modern biology. Number one, reductionism, and number two, determinism. These two tenets, Lewontin evinces, are partly responsible for one-sided interpretations of human nature that reduce it to selfishness, aggression, and competition. Oversimplifying, if organisms can be reduced to a collection of ruthless genes, then their natural behavior must be determined by their molecular masters, albeit paying lip service to other forces, for example, culture. So E.O. Wilson in Social Biology, the New Synthesis, says at some point that culture could keep our genes on a leash. And Dawkins in The Selfish Gene also famously said that through cultural interventions we can curtail our ruthless genes and how they force us to be selfishness. Paraphrasing here, by the way, very loosely. This idea, reductionism and determinism, coupled with the adaptationist spirit that characterizes evolutionary theory, famously critiquing the Spindles of San Marco with Stephen Jay Gould, leads to what Lewontin and Levins call a Whig biology, W-H-I-G, like the original Liberal Party of the British, right? A Whig biology, which sees bourgeois society as the pinnacle of history and entrepreneurial men, once again, the guys from Goldman Sachs, as its driving force, right? This is like the pinnacle of civilization. Understood along these lines, human nature becomes a Trojan horse, perhaps a transparent one, to biologize and naturalize the status quo and has obvious political consequences. It is this one-sided and misguided view of human nature, I argue, that Lewontin rightly rejects. But Lewontin's relationship with human nature is rather complex. In The Dialectical Biologist, for example, Lewontin and Levins state that the scientific study of human nature is wrong-headed from the get-go if its goal is to find some transcendent uniformity that characterizes humanity a la sociobiology or evolutionary psychology. At the same time, they do make a note in this section where they say that, of course, there are human universals, like bipedalism and the use of language, but that those things do not
explain any kind of particular fixed essence that characterizes the human condition, right? Because there are people who are not bipedal and are still human, or there are people who cannot use language and are still human beings, right? So there's nothing that's necessarily universal in this fixed, rigid sense. Right. In this vein, they argue political theories of human nature that try to locate ideals that are common to all times and places and see causal forces in individuals or society, regardless of the politics that they try to justify, are simply wrong. At the same time, when Lewontin questions human nature in this manner, we have to appreciate the fact that his focus is on the term nature and some myths/preconceptions that underlie it. That is, following a one-sided view, nature is equated with biology, and in this manner crystallizes as something rigid, fixed, and unchangeable. Human nature, along these lines, is reduced to biology, and as I mentioned before, although susceptible to be curtailed by cultural means, biology becomes a more fundamental aspect of our nature. Biology is harder to change. The evolutionary process is biological. The evolutionary process takes longer, and because of that, there's something more fundamental and ultimate, right? That's the words that we use in the philosophy of science. But biology and culture, nature and nurture, these unproductive dichotomies become markers of the human condition, and I think it conditions the conditions of possibilities, in the realm of politics. So this nature-nurture dichotomy, or biology, culture, however you want to call it, become markers of the human condition, but are also used to condition and understand what's possible in the realm of human politics, right? What kind of society can beings like us, with our particular evolutionary endowments, can instantiate and develop? As Lewontin and others mention in Not in Our Genes, and I'm going to mention this two quotations if I hear, a full, open quote, a full understanding of the human condition demands an integration of the biological and the social, in which, and I think this is key, in which neither is given primacy or ontological priority over the other, but in which they are seen as being related in a dialectical manner. In a different page, page 14, they add, and this is why about the only sensible thing to say about human nature is that it is in that nature to construct its own history. What I propose next is a brief discussion of the implications of these two statements. So, what does it mean to study the human condition dialectically and in light of its historicity? And to answer these two questions, I suggest to go back to Lewontin's philosophical roots. I think that Lewontin espoused a dialectical view of human nature, which unsurprisingly, given Lewontin's philosophical commitments, aligned with Marx's view of human nature. Now, there is a sort of legend that portrays Marx as a thinker opposed to the idea of human nature, and even some people consider him a cultural determinist. This read, however, I think, ignores all the instances when Marx speaks of human nature, essence, species being, Gattungswesen, or natural capacities. These are a few quotations that I have here where Marx clearly refers to human nature. So, this is from Capital, by thus acting on the external world and changing it, he at the same time changes his own nature. By the way, the misogyny of the English translation has to be kept in mind here, because in the original German, Marx uses the word Mensch. Well, I'm not trying to say that Marx was like hyper-progressive for his time, but man this, man that is all has to do with the old English translation. Another one famous from the thesis on Feuerbach, but the human essence is no abstraction inherent in each single individual. In its reality, it is the ensemble of the social relations. I like very much the word ensemble, because in the original German, actually Marx uses the French word ensemble, and Marx was fluent in French. Ensemble, to me, points out a very dialectical way of understanding all these different processes that come into connection, right? An ensemble is like an orchestra. Like if you separate into pieces, you're missing the entire thing. And so one cannot be reduced to one or the other extreme, right? We see a dialectical engagement. So with this in mind, I think that what Marx rejected was the bourgeois one-sided view of human nature, used to justify, the nascent world of industrial capitalism as the outcome of natural organic processes bringing forth the best of all possible worlds.
Specifically, he challenges a myth told by 18th century political economy, among others Adam Smith and John Locke, 5 minutes, that explain bourgeois society as the result of humans following their natural inclinations, and that is self-interest. But as Marx explains, capitalism was not the product of an invisible hand at work, free from the constraints of previous political systems, but the consequence of exploitation that becomes very visible once we go behind its hidden abode of production, as he says in Capital. In this manner, Marx dispels the notion that capitalism is necessary and inevitable and highlights its historical contingency. Human nature, thus, plays a key role in Marx's ideas. Not only that capitalism is not natural for Marx, but moreover, it is unnatural and anti-nature, of course, as we know now. It creates a rift between humans and nature and their natural capacities. Now, does this mean that Marx wants to recover some sort of universal and changeable human nature? Not quite. His point is precisely that bourgeois ideologists do so when they fail to acknowledge the fact that human nature is not some fixed essence ready to fulfill its destiny as soon as its change are removed. On the contrary, Marx argues, human nature is context-bounded. It has its own history, and human plays a significant role in the construction of their nature. In other words, human nature is dialectical. Perhaps the most famous expression of this Marxist idea is Engels' the part played by labor in the transition from apes to men that Dr. Rees mentioned earlier today. In this vein, human nature is the outcome of different evolutionary processes engaged in loops of reciprocal causation. Just really quick, by the way, the introduction to the Dialectics of Nature, the preface and annotations is written by J.B.S. Haldane, who was a committed Marxist, of course. But neither biology nor culture, nature has ontological primacy in this light. Both systems of information are entangled in a dialectical relationship, and humans become subjects and not only objects of evolution. Obviously, this is the view of evolution that Lewontin espouses, and at the same time, I think, it sheds light on his view of human nature. If evolution acquires a dialectical character, then human nature must follow suit because, paraphrasing Dobzhansky, also mentioned earlier today, nothing about human nature makes sense except in light of evolution. Following Lewontin and Marx, then, human nature cannot be reduced to biology, not even to biology plus culture, but is always already biocultural. That is, human behavior is the product of internal, for example, hormones or genes, and external, for example, environment factors, entangled in loops of multi-directional feedback that can cue, silence, modulate, or overwhelm a number of potentialities and propensities. None of these behaviors, however, are determined by any kind of wired biological ultimate causes that we can call human nature. And do I have another minute? I'm ready to conclude. I'm going to conclude right now. So to conclude, let me make obvious the upshot of embracing a dialectical view of human nature. It is by virtue of our biocultural nature that we are not chained to our basest, worst inclinations. Thus, a world structured by greed and violence is not the only possible outcome. And as Lewontin work suggested, another world is indeed possible. Just one final remark, because I had to do this being in Mexico for the first time ever. I'd just like to remind everyone that we are in the country where Zapatistas, brothers and sisters, have shown us both courageously and creatively that another world is not only possible, but real as well. Thank you. No sabía que tenía comentario. Yeah. ¿Me quedo aquí? Yeah. Me quedo aquí entonces. Hola. ¿Me quedo aquí o...? Sí, ¿Qué prefieres? No, aquí perfecto. Y este. ¿Y este de aquí? Este es el de YouTube. Ah. ¿Lo muevo un poquito? No sé si me estaba captando, me acabo de dar cuenta que eso no lo... Sí. No tienes que estar casi. Oh, aquí estoy perfecto. Creo que sí se escucha, ¿verdad?
Sí se escucha bien. Pues ha sido un gusto, en realidad, escuchar las ponencias que se han presentado estos días y en especial esta, por lo que voy a decir a continuación. Lo primero que tengo que aclarar es que yo soy del área de filosofía, ¿no? Entonces es un modo de trabajo completamente distinto al que aquí se presenta, y en realidad aquí me ha dado mucho gusto estar aquí, porque he aprendido mucho y me he dado cuenta de los lazos, de los puntos en común que existen, pero que lamentablemente nosotros estamos históricamente incomunicados, ¿no? Tiene que ver una cuestión de formación, también incluso por la propia formación de las universidades en el siglo XIX y en el XX, que estamos incomunicados, pero en verdad esto es algo que en este momento nos está dañando y que justamente es necesario el diálogo, el vínculo, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer es pues destacar esta importancia que para mí tiene el hecho de haber descubierto un autor como Lewontin y su texto sobre el biólogo dialéctico, ¿no? Y darme cuenta que en biología existe gente que está trabajando desde hace, pues ya tiene bastante en realidad la publicación del libro, casi 37 años, temas que nosotros también estamos trabajando en las ciencias humanas, pero sin un soporte, sin una evidencia científica, ¿no? Para nosotros los humanistas, pues siempre discutimos o siempre afirmamos las cosas a partir de un discurso, a partir de principios, ¿no? Es decir, nos basamos en el respeto a la persona, en el tema de los derechos humanos, para explicar cómo es que el racismo tiene que ser excluido de nuestra sociedad, pero carecemos de evidencia, ¿no? Y darnos cuenta que teníamos desde hace años, ¿no? Desde hace casi 40 años ya, casi 4 décadas, un texto que nos podía haber ayudado a demostrarlo con evidencia científica. Esto hubiera nutrido mucho desde hace muchos años este discurso, ¿no? Porque, insisto, ahí hace falta un diálogo entre nosotros, entre los humanistas y los científicos, y por eso para mí ha sido un gran agrado estar en este evento. Y bueno, ya en particular en lo que tiene que ver con la ponencia, me volvía en verdad a inspirar muchas cosas, porque quizá tú conozcas a un connacional tuyo, un paisano tuyo, que es Bolívar Echeverría, ¿no? Que hizo toda su obra aquí en nuestro país. Bolívar Echeverría, un filósofo ecuatoriano, que nació en 1941 y falleció en 2010, y que alcanzó la máxima distinción que esta universidad otorga a sus profesores, y es el de ser profesor emérito, ¿no? Ser profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras. Un marxista, y que exactamente está trabajando los mismos temas que tú, ¿no? Eso me impresionó. Y yo creo que si no lo conoces, te ayudaría mucho, ¿no? Trabajar a este autor, que también es un autor sumamente comprometido con esta idea que aquí falta y que hay que decirla, que es con la idea de revolución, ¿no? Sí. Entonces Bolívar Echeverría es un autor marxista que trabajó justamente la dialéctica, ¿no? La dialéctica hegeliana, la dialéctica marxista, y sobre todo cómo Marx lo trabaja en el capítulo 5, ¿no? Donde explica cómo es que se da una relación metabólica entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo es que justamente desde la biología también se está argumentando esto, ¿no? También Bolívar Echeverría habla de una segunda naturaleza, o sea, sí hay una primera naturaleza, que es la biológica, pero la característica más importante del ser humano es que es trascendente, ¿no? Entonces es capaz de trascender esa naturaleza biológica, aunque claro, conservando, porque hay una relación dialéctica entre ambas naturalezas, entre la primera, que es la biológica, y entre la segunda, que sería la meramente cultural, ¿no? Y esto es a mí lo que en verdad me llama la atención, ¿no? También Bolívar Echeverría sostenía esto: no existe un dogma de fe capitalista que nos hace creer que nada puede cambiar, que estamos inevitablemente condenados a esta historia, ¿no? Y también, por supuesto, reforzado por el biologicismo, mal comprendido, ¿no? Y los discursos biologistas reduccionistas, ¿no? De que esto es lo que existe, ¿no? Y que es una lucha constante entre nosotros, ¿no? Y Bolívar metía ahí un discurso que tiene que ver con el filósofo Jean-Paul Sartre, que es el tema de la escasez, ¿no? Objetivamente sí, la naturaleza es escasa, ¿no? Pero los seres humanos, gracias a la modernidad, somos capaces de trascender esa escasez, ¿no? Y el capitalismo posterga esta escasez, pero solo artificialmente, ¿no? Ya no es necesaria, ya no debería existir esta lucha, este combate entre nosotros por la sobrevivencia, digamos, pero sigue existiendo, ¿no? Porque lo que ha hecho el capitalismo es montarse sobre las condiciones naturales preexistentes de escasez natural y absoluta, y generar otro tipo de escasez artificial, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión para mí sí es exactamente esto, ¿no? Yo creo que es importante recuperar algo que Marx insiste mucho: la historia del ser humano no ha comenzado, ¿no? Lo que tenemos es la historia natural, y en esas condiciones carecemos de libertad, ¿no? Pero es posible, gracias a la modernidad,
afirmar otro modo de ser, ¿no? Y trascender esta primera naturaleza para afirmar una segunda, ¿no? Donde justamente sean los principios y la teleología que nosotros impongamos sobre nuestra propia sociedad lo que nos permita producir otras condiciones para nuestra existencia, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido un gran agrado y yo creo que es importante continuar con este trabajo. Yo voy a estar pendiente de lo que esté publicando y pues muchas gracias, en verdad. Creo que sí es muy importante hacer interactuar, ¿no? Tanto el discurso que tenemos ya con Marx perfectamente elaborado y justo lo que tenemos aquí con Lewontin, ¿no? Y uno de estos puentes quizás sea la propia obra de Bolívar Echeverría, creo yo. Eso es todo lo que yo tendría que decir. Solo una cosa rapidita, y esto lo puedo hacer en español si no importa. Gracias por la sugerencia, hablando de la continuidad del poder. En Ecuador no conocemos a Bolívar Echeverría y yo me enteré de su existencia hace 4 años, para ser sincero. Pero otra cosa que quería decir rápidamente, en parte de mi proyecto también trato de decolonizar estas ideas sobre que la modernidad es lo que nos lleva hacia allá, ¿sí? Y la socióloga y filósofa Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia es muy importante en ese sentido, porque ella demuestra a través de su obra que en los Andes y en las culturas nativas de las Américas existían proyectos modernos ya antes de que Europa se inventara esto de la modernidad. Libertad, igualdad, fraternidad y otros ideales modernos, burgueses, que, de nuevo, Europa se inventó. Existían en estas comunidades y fueron, pudieron, otra vez, el cerebro en inglés, y pudieron instanciarlas sin ningún problema, pudieron practicar estos ideales en formas que en Europa nunca pudieron hacerlo. Así que yo creo que también tenemos que decolonizar esa idea y regresar un poco a aprender de esta gente que sabe cómo hacer estas cosas que la filosofía europea no pudo pasar de papel, ¿no? A excepción de ver revoluciones importantes y proyectos políticos que obviamente van en ese sentido. No voy a criticar a Marx y el marxismo yo. Okay, thank you very much. Gracias a los dos. Muchas gracias. Te tengo que hacer una pregunta. Después de un momento, solo quiero una sugerencia tuya. Pero no, ahora no. Quien nos va a hablar sobre desempacando o desempaquetando la política y los valores de la evolución cultural.
Great, thanks. Yeah, thank you for the invitation, for organizing this fantastic workshop. Okay, is this okay? Okay, great. Okay, so just some really brief background on the relationship between evolution and culture. So there's this long and often quite dark history of the application of evolutionary theory to human societies. Of course, this history includes social Darwinism, eugenics, scientific racism, these models of unilinear evolution, which place Western societies at the pinnacle of evolutionary progression. And I think a lot of you will be familiar with this history already, so I won't say too much about it. But although many of the darkest aspects of evolutionary understandings of human behavior have been jettisoned in recent years on both political and scientific grounds, evolutionary approaches to culture still continue to provoke controversies. So some more somewhat recent examples include sociobiology and evolutionary psychology, of which Lewontin was obviously a fierce critic. So I just want to introduce cultural evolution briefly before talking about how values might be at work within cultural evolution in particular. So cultural evolution shares with, for example, evolutionary psychology, this broad aim of using the tools of evolutionary theory to explain cultural phenomena. However, there are some important differences. So typically, work within cultural evolution emphasizes cultural rather than genetic transmission and inheritance. Cultural evolution theorists often take culture as an important object of study in its own right. It's not reducible to the biological or the genetic, although gene culture co-evolution is also a part of this research program. Early work within cultural evolution, such as cultural transmission and evolution, a quantitative approach by Cavalli, Sforza, and Feldman, and culture in the evolutionary process by Boyd and Richardson, set out to understand the population-level processes that give rise to cultural change through the application of mathematical models adapted primarily from population genetics and ecology. You might have heard of this dual inheritance approach that sees human behavior as being shaped by both genetic and cultural evolution, which is interested in modeling population-level processes of cultural transmission and inheritance, and thinks that these can provide important insights into the spread and development of cultural variance. I'm not going to say too much about this, but it's a broad church that's comprised of various schools which differ in their targets of explanation, their theoretical commitments, and their empirical methodologies. I'm sorry, I'm forgetting to change my slides. So the California School, which includes the work of Pete Richardson, Robert Boyd, and Joseph Henrich, is often concerned with the appearance of adaptive fit of a cultural trait with the environment, particularly in the face of causal opacity, and often involves cultural selection, so it's kind of analog of natural selection. That's actually what I'm going to be mostly focusing on here. And the Paris School, or cultural epidemiology, in contrast, is often concerned with the endurance of particular traditions. These so-called factors of attraction is not so interested in cultural selection, is more concerned with, for example, psychological factors that bias individuals towards certain traits. But both these schools share a commitment to population thinking. So this is an emphasis on population-based explanations of cultural change or stasis. The idea is that if we can abstract away from the particular features of individuals, and then we can represent patterns of population change. And so individuals are typically represented as varying in a limited number of ways, and the interactions and decisions can be aggregated into population-level patterns. Lewontin was quite critical of cultural evolution on various fronts, together with Joseph Fracchia. One critique that I just want to highlight here is that cultural evolutionary theory struggles to explain power or accommodate the action of power in explaining cultural change. So we have this quote from their paper, The Price of Metaphor,
where they say, the success or selectability of a solution, whether it will be short or long-lived, depends not just on its fitness in regard to specific problems, but also and crucially on the amount of power behind it. Power can force its selection, at least temporarily, regardless of whether it's a fit solution. Inequalities of power can guarantee that certain social practices or cultural values survive, but that has little to do with their fitness. And in the New York Review of Books, Lewontin said, no model of cultural evolution of which I'm aware takes account of power. And this is, I think, successful in being quite a fundamental critique of cultural evolution, in particular, this methodological individualism that comes along with population thinking. So what I'm interested in is thinking about values and cultural evolution, and in particular non-epistemic values, and how these kinds of lacuna might have particular consequences and might represent value-laden choices. So cultural evolution has by and large not been subjected to some of the kinds of critiques that have been leveled at sociobiology and evolutionary psychology. And I'm thinking in particular of these kind of non-epistemic critiques. So we think about worries about, for example, racial essentialism or contributing to social inequality. That's not something that's been, I think, a mainstream concern when it comes to cultural evolution. However, many anthropologists and social scientists remain highly suspicious of cultural evolution research, and I think it is because of these kind of non-epistemic concerns. And so I want to suggest that non-epistemic values do figure into cultural evolution in important ways. They've so far gone under-acknowledged or maybe not been systematically outlined. So my claim here is that so I'm going to be focusing on cultural selection specifically. Cultural selection claims or inferences or theories can have non-epistemic consequences, and then secondly, that these non-epistemic values themselves come back and shape cultural selection models or explanations. So I'm focusing on cultural selection. That's what I'm most familiar with, but I think this applies to varying extents to other kinds of cultural evolutionary approaches. And I'm going to pick up on two aspects of cultural selection in particular, so the way in which cultural selection tends to de-emphasize human agency, and secondly, the way the construction of thin descriptions of cultural phenomena, and I hope I have time to get through both of those. Okay, so Tim Ingold, an anthropologist who's been very critical of cultural evolution, he has written of cultural evolution as an affront to millions of intelligent human beings for whom traditions are real and important, but who are not on that account trait-bearing cultural clones, whose only role in life is to express in their behavior, artifacts, and organizations information that has been transmitted to them from previous generations, only to have their performances observed and recorded in their natural habitat, along with other forms of wildlife by intruding scientists. And so I think what Ingold is getting at here, particularly with this phrase, trait-bearing cultural clones, is this idea that cultural evolution tends to minimize or de-emphasize the role of human agency. So what I'm going to suggest is I'm going to give an illustration of the ways in which cultural selection models do, in fact, downplay human agency. I'm going to suggest that this does have non-epistemic consequences. It might contribute to the othering of marginalized groups. And then I will also suggest that the othering of marginalized groups then itself contributes to the intuitive plausibility or pursuit of cultural selection explanations. So I have one example. This is a study by Henrik and Henrik that took place in Fiji. And they characterize this as a case of prestige-biased transmission. So these people are very interested in social learning biases, so why we learn from certain models, certain individuals rather than others. And prestige bias is this idea
that we're more likely to learn or to copy a trait from a more prestigious individual. So in their study, so the case is this: in Fiji, there are certain marine species that carry a high risk of toxins, which are particularly dangerous for fetuses or nursing infants. And there are food taboos for pregnant and breastfeeding women surrounding these species. And they say that pregnant and breastfeeding women acquire these taboos both from close female relatives and from Yalewa Vuku, or wise women in the community, who have a lot of knowledge about childbirth and child rearing. So I hope these quotes make it quite clear the ways in which human agency kind of falls out of the picture in this explanation. So they say things like, many of the practices found in human societies appear functionally well designed to address local environmental challenges, often in ingenious ways not recognized by the people themselves. Natural selection shapes the social learning abilities that lead individuals to selectively focus their attention on those people, brackets models, most likely to possess adaptive information. And this is kind of the core of their explanation here. If some members of every generation tend to use model-based cues to preferentially learn from the more successful, skilled, and healthier members of the previous generation, the population-level distributions of beliefs and practices will evolve to an equilibrium that maximizes the success, skill, and health of members, approximating optimal fitness, giving rise to emergent, culturally evolved adaptive repertoires. So this adaptive behavior of pregnant and breastfeeding women not eating this particular fish, this adaptive behavior emerges from these kind of population-level processes. So to make this maybe even clearer, I have just a toy contrast case. So imagine there's a woman living in, say, Cambridge who becomes pregnant. She's concerned for the health of her fetus, so she wishes to avoid any behaviors that would negatively affect its health during pregnancy. She consults her mother, her family GP, and the National Health Service information on what foods to avoid during pregnancy. We can ask why she chose those sources of information, and she could tell us that she wants to learn from the experiences of her mother, and she places trust in the expertise of her doctor and the health service's recommendations. And having done all this, she decides to avoid soft cheeses. So in both the Fiji case and the Cambridge case, we have a pregnant woman who learns what food she shouldn't eat from family members and from individuals with expertise, and the learned behavior is adaptive. I think the structure of the case is basically the same, but you can see that if we contrast the way that Henrik and Henrik describe it to this Cambridge case, I think hopefully it's clear the ways in which one really backgrounds agency and one really foregrounds it. And I just want to note that this isn't a sort of unusual example, but this is also a wider trend in cultural selection research, and to some extent, I think, cultural evolution more broadly. Okay, so why is this a problem? Well, I would suggest that this feeds into othering. So othering is this process of differentiation and demarcation by which the line is drawn between us and them, as Lister says, between the more and less powerful, and through which social distance is established and maintained. And othering can pave the way for the dehumanization of the other. It can play a role in licensing acts of violence and oppression, or prescribing ethical boundaries. There is some empirical work showing the ways in which othering materially harms those that are othered. It can also contribute to epistemic violence or silencing. And it has been connected to the minimization of agency. So, for example, Linda Smith talks about the ways in which the construction of the other involves the minimization of agency. So, for example, Indigenous people have been treated as objects of research, and objects of research do not have a voice and do not contribute to research or science.
And so the last point I want to make here is that not only could a model which minimizes agency end up othering those that it's referring to, but also that it could be the reason that that explanation seems compelling at all. So why is it the case that a cultural selection explanation seems plausible in the Fiji case, or at least plausible enough to get published, and yet I think intuitively highly implausible in the Cambridge case? I think if we looked at that case again, we would think that this kind of goal-directed account that explains the behavior in terms of this woman's intentions does pretty well. And it seems sort of unnecessary or superfluous to try to sort of match this to a kind of natural selection thinking. In other places, I've argued for the usefulness of comparing these intentional goal-directed agent explanations with cultural selection explanations, just in terms of, on an epistemic level, in terms of comparing the explanatory power. But here I'll just say, although this is difficult to sort of demonstrate in any particular case, I think that probably the broader historical or political context of othering particular groups might contribute to the pursuit or adoption of cultural selection explanations. And I should say that a lot of cultural selection work does go on in population. So, for example, goes on and a lot of studies are done on, say, white American children. So it's not the case that it's only focused on marginalized groups, but there is a sort of significant proportion, I think, that research that goes on around the world, and the researchers themselves are overwhelmingly based in, for example, the US. So I don't have time to say too much about this, but I think I'm interested in sort of characterizing how we should think about the role of values. I think one way is to think about it in terms of inductive risk or epistemic risk. So if we acknowledge these negative social and political consequences, maybe we can think about this de-emphasis of agency as bringing about a kind of risk that we need to take into account, that we need to weigh up against any potential benefits. And we should be explicit and consider these risks carefully. And so the second thing, which I'll try to get through quickly, that I wanted to point out is this thing about constructing thin descriptions of cultural phenomena. So this is really characteristic of cultural evolution in general, and I would suggest that this process of constructing thin descriptions involves making value-laden choices. And the construction of so-called thin descriptions has been touted as one of the actually key benefits of cultural evolution over, say ethnography as a tool for anthropologists. So, for example, Alex Massoudi says, "Why has biology been so much more successful than anthropology?" See, that's already a sort of controversial, provocative statement, but Alex Massoudi attributes this to the relative willingness of biologists to make simplifying assumptions and use what may be comparatively crude but workable methods in order to make complex systems tractable. So the idea here is that we can construct these thin descriptions, and which will then enable the generation of generalizations. We can characterize cultural phenomena in terms of variables that can be inputted into mathematical models. And just a brief example, so this is a really well-known case in the cultural group selection literature, which is competition between the Noya and the Dinka groups in 18th and 19th century Sudan. So the official or the cultural group selection story is that the Noya were more successful in military confrontations, which led to this Noya invasion of Dinka lands.
it's characterized as a case of intergroup competition where you have these fitness differences in cultural traits. I don't have time, I think, to tell the story about how what exactly those cultural traits, the differences in cultural traits are, but they do have this particular account that you have these different cultural traits, fitness differences, and that leads to the replacement of one group by another. So that's a kind of thin description of what's going on. We could contrast this with a thicker description that might highlight the messiness of the division between the groups. So there is some anthropological work that suggests that there was sort of a lot of variation within the different, for example, different groups of Noya and different groups of Dinka. And we could also take into account the role of colonial power in enforcing this separation. And so I want to suggest that cultural evolution tends to privilege generalizability, but that means we can also ask the question, why should we emphasize generalizability over other epistemic values, such as depth, detail, or accuracy, if these values were to come into tension? And I can't spend too much or any time on this, but I'm very interested in drawing on Helen Longchenot's work, where she talks about feminist epistemic virtues contrasted with mainstream or dominant epistemic virtues. And she lays out feminist virtues as being empirical adequacy, novelty, ontological heterogeneity, complexity or mutuality of interaction, applicability to human needs, decentralization of power. And the idea is that these are epistemic virtues that could, if we have this cognitive goal of, in this case, advancing gender equality, we could include other kinds of social or political goals. Her argument is that these are the kinds of epistemic virtues that are likely to enable research that will further those goals. And I think that that's something we could think about in this case when we're thinking about what kinds of models or explanations do we want to apply to cultural phenomena. And to bring it back to this Lewontin critique, I think the choice to adopt epistemic values such as generalizability that result in this difficulty dealing with phenomena such as power may itself be a value-laden choice. So just to conclude, I think the politics of values play a role in cultural selection research and cultural evolution work more broadly. I think we should be identifying these values and making them explicit. And I've suggested that cultural selection research has particular features that incur risk of harm, this de-emphasizing human agency and constructing thin descriptions. And I think, although this is not true of all cultural evolution research, I think there's particular risks that come about when we think about that research that's carried out on marginalized groups and could potentially shape the way that we think about indigenous cultures or traditions. And we should also be thinking in general about the kinds of epistemic values that these theories embody and whether that helps us or hinders us from achieving the kinds of goals, cognitive or social goals that we want to achieve. Okay, thank you. So, this one, yeah, this one, and this one. Okay. Este me lo pongo en algún lado. Just that and that. Solo taste. Yeah, okay. Bueno, pues qué interesante estar aquí. Yo me enteré de este evento por algunos correos de Xcaviru hace algunos meses, luego le perdí la pista y hace 2 semanas David me invitó a ser el comentarista de Asita. Ahora por su expresión, because of your expression, I think I should shift to English, right? That'll be good, yeah, that's great. Okay. Right, so obviously my English is not my first language, so my intervention then will be not as...
Actually, I left my phone over there. No, don't worry, Okay. because it's going to be too messy. Okay, anyway, it's really a pleasure to have listened to this presentation. I have been interested in cultural evolution from the perspective of the history and philosophy of science for a long time. So I didn't see this coming, but it's great to be able to make some comments and probably questions that could be useful for further development of the work. So first of all, and as I mentioned to Asita before, as a statement against gadgets, I have brought some printed books with me so that we can actually see the stuff as we should. So I'm going to make comments and pose questions that are related to these three pieces of work. So it's Tim Lewontin's Cultural Evolution, the very interesting Beyond the Meme, Development and Structure in Cultural Evolution by Love and Vincent, and then obviously, last but not least, the republishing of a number of essays by Lewontin and Levins under the title Biology Under the Influence, which was a 2006 or 7 book, I think. No? So, because Fractional Lewontin is reworked here by Lewontin only, and you cited that paper, so, and then I just learned, or I knew and I forgot, that your PhD supervisor was Tim Lewontin, who speaks about populations, people, and power. So let's start there. Do you agree with Lewontin's points about the mixture or the relation between populations, people, and power as developed in the book? Considering what you said, that would be something that I would be very interested to know. Because he relies on Tim Ingold, for instance, at some point, or heavily, and you have also cited Ingold here. I believe you have cited that wonderful paper published in Anthropology Today called The Trouble with Evolutionary Biology, which is a wonderful blast against the reductionism in evolutionary theory. So that would be one question. And then now that I have mentioned Ingold, what is the relation that you establish or that you think that exists between the Ingoldian purview about the relationship between organisms and environments and the Lewontinian perspective that, as I have heard, people here believe that is really the antecedent, the main one to niche construction theory, and I tend to disagree there because I think that Babington did a much important work there, but that's something that we could discuss later, maybe tomorrow, no? Which I think there's going to be some sort of discussion about it, no? And then finally, regarding ethnography, no? What do you think all of these authors, do you agree with their perspective on what is the role of ethnographic work to do better cultural evolution? None of these are anthropologists, so, and you have touched upon the fact that there is a long-standing discussion between anthropological theorists and evolutionary biologists on the role of these methods in order to construct better descriptions. I would tend to say thick descriptions, no? Citing Clifford Geertz, no? Which, by the way, you have not cited Geertz, but I'm sure you're thinking about him, no? When talking about thin descriptions. So this is kind of a messy set of questions, but let's hear your first answers and then probably return to some final points. Sure. Yes, hopefully I can remember all the questions, but just say yes, because I should have cited Geertz there. So I think that, so my familiarity with Tim Ingold kind of just extends to his engagement, critical engagement with cultural evolution. But my understanding, for example, from that paper is that he advocates for this DST approach, right? Developmental systems theory, right? Exactly. Susan Oyama is the main character, probably. Exactly. To me it seems like Tim Ingold's stance is probably pretty compatible with Lewontin's. I think that Tim Ingold is kind of emphasizing this
the complexity of the interaction between organism and environment. It could be open to this kind of interpenetration idea. And I think that what he's really responding to, which again connects with Lewontin, is I think he's really responding to the reductionism that he sees in a lot of the cultural evolutionary work. Right. I think there's sort of more space between Tim Ingold and Tim Lewins on that front, probably. But I think that this Beyond the Meme book is it's really interesting. So Bill Wimsatt, right, and Alan Love. So I mean, Bill Wimsatt's work, this kind of developmental view of cultural evolution and this idea of cultural scaffolding. I think that that's something that is trying to obviously take development seriously, that is trying to develop a more integrated, maybe holistic picture and move away from these kind of population genetics inspired models. And that book in particular is really interdisciplinary and is trying to bring in these thicker descriptions and find a way that we can combine ethnography with a more evolutionary perspective. How successful that will be in the long term, it's hard to say. Right. But I think the kinds of value-based considerations would be quite different with that kind of approach. Right. So, can I now? Okay, go second time. So yes, I agree that this DSD Shibodivo-ish perspective that's developed in the more recent work that we have on the table is probably what we are interested in pursuing in relation to your criticisms towards these value-laden disadvantages, no? that cultural evolution in the traditional sense has, no? But then I have a question that probably goes to at least one of the hearts of the discussion about Lewontin now, no? That we're celebrating his life, no? After all, his legacy. Because when you review actually the paper that you cited with Fracha's co-author and later rewarded by Lewontin alone, that's one of the main places where Lewontin develops this idea of, or characterization of this distinction between two types of evolutionary theories, right? The transformationist or transformational versus the variational. So that's where I really find this very puzzling, no? When recently, in these months of memories and remembering Lewontin, people put him in the more progressive side, no? Actually ideologically, and obviously I completely agree that this is true for everything that has to do with race and racism and all the debates that were developed this morning by Sarkar and Borrello. No? But when it comes to these distinctions between transformationist or transformational versus variational, one would in principle recognize that everything that has to do with development, ontogenetic development, is put by Lewontin kind of as a backwards kind of theorization with relation to the variational style, which is the Darwinian style. And as we have seen in your presentation, is actually what Mesudi et al. Are saying it's the only or the main or the principal type of evolutionary theory that we should be pursuing. So there's some sort of disalignment there. I'm not sure if you see it, and if you do, I'd be very interesting to know your reaction towards it. No? In other words, probably more simpler words, it doesn't seem to me that Lewontin, even though he was an important contributor to niche construction theory, really is on the same page, considering also the chronological differences, obviously, to what Love, Wimsatt, Ingold, even Lewin sometimes are saying. So this disconnect is something that really puzzles me, and I think to make a final comment, and this time in Spanish,
Yo creo que mucha gente aquí en México tiene lecturas superficiales de Richard Lewontin, más bien informadas por una serie de intereses políticos, como los vimos ilustrados en la ponencia magistral del día de hoy. Y este es un asunto que para ustedes que nos vienen a visitar es muy interesante, creo, de saber, ¿no? Hay muchísimas divisiones internas de todo tipo, ideológicas, políticas, incluso de clase, en la comunidad de biólogos evolutivos mexicanos, ¿no? Entonces, la impresión de que todo es aquí felicidad y todos nos llevamos bien es completamente falsa, ¿no? Entonces, también eso es algo que me parece muy interesante que se ponga sobre la mesa el día de hoy. Thank you. Muchas gracias, Paco, Francisco, y muchas gracias, Escrita. Pues vamos atrasados, pero vamos a hacer más 5 minutos de break, ¿no? Y regresan rápido. Thank you very much.
Hola. No, también he muerto este. Ah, ese es el que es. Ok, hola. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, perfecto. Ok. La penúltima sesión del día está dedicada al tema también de biología en sociedad y a continuación nuestro ponente es N. Flores Unive, que es de la UNAM también, y nos va a presentar el trabajo Dogma Central, John D. y los debates entre científicos y socialistas acerca del lisencoísmo. Y luego tendremos un comentario por parte de Quetzal Arguet. Adelante. Hola, pues bueno, voy a explorar con ustedes un poco las preguntas sobre militancia, la responsabilidad de científicos y el desarrollo. Creo que una de las figuras que más tienen que aportar a esta discusión fueron John Desmond Bernal. Y pues para este taller quiero contarles una de esas épocas más discutidas por algunos e ignoradas por otros. Hablemos sobre Bernal y el lisencoísmo. Bernal formó parte de la generación más importante de científicos socialistas del siglo pasado en el Reino Unido, junto con figuras ya mencionadas en este taller como J.B.S. Haldane y Joseph Needham. Además de pionero de la cristalografía y sus diversas aplicaciones en biología y química y física, fue un autor importante sobre la historia de la ciencia. Sus libros The Social Function of Science y Science in History fueron tan influyentes que tanto enemigos como aliados llegaron a referirse a ellas como bernalismo, un concepto de la labor científica enfocada en mejorar las condiciones de vida del grueso de la población y de un enfoque centralista democrático de las prioridades de esa labor. Bernal fue reconocido por Sir Lawrence Bragg como uno de los mayores pioneros de la cristalografía. Nunca ganó un Nobel, ya que tenía una forma un poco dispersa de trabajar, tanto política como científicamente. Iba siempre de tema en tema, dejando a sus alumnos a cargo de continuar sus investigaciones que se llevaron varios premios que él no obtuvo. Mientras él brincaba al siguiente libro, a la siguiente marcha, a la siguiente área de la química, la física, la biología. En su vida política, marchó con antifascistas contra los matones de la British Union of Fascists de Oswald Mosley, organizó científicos, luchó por la educación superior de estudiantes de medio tiempo, escribía correspondencia con las figuras más importantes del socialismo del siglo, desde Mao, Khrushchev, Stalin, el Che, y hasta estuvo en D-Day en las playas de Normandía. La biografía más vieja de Bernal fue escrita por Maurice Goldsmith, explícitamente en contra de los deseos de Bernal. Goldsmith muestra una clara agenda política que buscaba legitimar su think tank, el Science Policy Institute, como lo quería usar la imagen y el carisma de Bernal para esto. Hilary Rose llama esto un bernalismo sin Bernal y señala que Goldsmith omite el contexto político que estorba en la narrativa de Bernal como un patriota británico en vez de como un científico marxista, que fue lo que fue. Esta biografía se concentra en presentar a Bernal como una figura admirable y prestigiosa a los ojos de una audiencia de izquierda liberal, capitalista y desarrollista. Las contradicciones de Bernal son pulidas hasta dejar un Bernal listo para el consumo en pláticas inspiradoras, premios a la ciencia y nombres de auditorios. Para crear un bernalismo sin Bernal, se necesita simultáneamente crear un Bernal sin bernalismo. Pero Goldsmith no pudo pulir a Bernal en un punto clave. Y este fue el que vamos a explorar, el lisencoísmo. Goldsmith claramente batalló sobre cómo hablar con esta parte de la vida de Bernal. Su capítulo sobre el tema concluye especulando patéticamente sobre becarios incompetentes que escribieron sus textos menos defendibles. ¿Cuál fue el problema? Después de la Segunda Guerra Mundial, Bernal fue el último defensor de Trofim y Lysenko en la izquierda socialista científica. Y lo hizo defendiendo su teoría pseudocientífica opuesta a la genética. Pese a que Bernal admiraba a las víctimas de las purgas causadas por la imposición autoritaria del lisencoísmo, como ejemplo a Nikolai Vavilov, Bernal consideraba defender al lisencoísmo como algo necesario tanto desde una perspectiva científica como política e incluso filosófica, pese a múltiples críticas de sus pares. En abril de 1949, Bernal dialogó por correspondencia con Julian Huxley, en ese entonces director de la UNESCO, ofreciendo muy moderadas defensas de la teoría de Lysenko. En junio, Huxley escribió un artículo en Nature denunciando a quienes apoyaban el lisencoísmo de poner temas como la inmoralidad de la eugenesia o sus posturas sobre la planificación centralizada de la ciencia por encima del problema central, que era
un ataque a lo que él consideraba el método científico, y esto inició una serie de artículos científicos y pronunciamientos mediáticos entre los dos. Esto es lo que se le conoce como el affair de Lysenko, ¿no? Es este tipo de comunicaciones entre científicos. Bernal llamó alarmista a Huxley, y más que defender los méritos de las teorías de Lysenko, dio una explicación sobre la relevancia del lysenkoísmo en un país con, condiciones geográficas y agropecuarias muy distintas a lo que la ciencia occidental y burguesa estaban acostumbradas, donde resultados prácticos no podían esperar a la ortodoxia científica, y menos a una ortodoxia científica poco adaptable a sus situaciones. Huxley contestó que Bernal estaba ignorando el punto principal de su crítica, el peligro de que el lysenkoísmo condenara la genética, una rama entera de la ciencia, por razones ideológicas. También lo criticó por opinar de genética sin ser genetista o biólogo, como era J.B.S. Haldane. J.B.S. Haldane, el otro comunista con prestigio en la comunidad científica británica, había inicialmente llamado a la cautela junto con Bernal en la controversia, pero se opuso como biólogo a las apologías de Bernal y secundó la preocupación de Huxley del peligro de atacar a la genética como una profesión en su totalidad. Para ese entonces, Bernal ya había perdido su visa americana por participar en el World Peace Council como vicepresidente junto a Frederick Joliot-Curie como presidente. El WPC había traído a más de 60,000 personas iluminarias al Congreso, Neruda, Picasso, Lázaro Cárdenas, y luego llegó agosto. En una conferencia en Moscú, Bernal dio un discurso que, al contrario de sus cautelosas defensas del lysenkoísmo, alentado por una audiencia soviética, fue apasionada, controversial y una denuncia abierta a la ciencia capitalista, cerrando con un saludo a Stalin, a quien llamaba el protector de la paz y la ciencia. Este discurso causó que Bernal fuera expulsado de la British Association for the Advancement of Science, la BAAS, donde tan solo un año antes Lawrence Bragg había dado el discurso donde lo nombró pionero de la cristalografía. Para algunos, esta es una contradicción, ¿no? Más de un texto habla de Bernal como una figura al estilo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por un lado, el Mr. Hyde, que apoyó la pseudociencia de Lysenko para defender su ideal de la ciencia desde abajo, ignorando o minimizando o simplemente aceptando la represión soviética a científicos, incluso conocidos suyos que lo inspiraron, sufriendo las consecuencias de esto al ser expulsado de la BAS. Por otro lado, está el Dr. Jekyll, cuyo activismo antiguerra con lazos comunistas intentaba ser un contrapeso a organismos internacionales gubernamentales, utilizando un internacionalismo de científicos y trabajadores, luchando contra la proliferación nuclear y contra otros abusos de la ciencia perpetrados por lo que hoy en día llamaríamos el complejo industrial militar. Fue vetado de EUA y expuesto en Times con encabezados como Bernal elogia a Mr. Stalin, y creo que hay que ver esto no como dos Bernales distintos, sino como un solo Bernal. No son dos Bernales en dos contextos. Ningún texto sobre la vida y obra de Bernal considera que aunque Lysenko y sociedad causaron muertes y devastación, las excusas de Bernal no eran excusas, eran explicaciones. Para Bernal, lo que realmente estaba a debate no eran solo los bloques o Lysenko. La batalla ideológica estaba en las formas de hacer ciencia que él creía ver representadas en la Unión Soviética. Él genuinamente creía que seguir la línea de Moscú en el tema era necesario para esto. Y para eso, ¿cuál era la línea de Moscú, no? Porque pese a que el lysenkoísmo está en el club exclusivo de teorías que uno usa casi como insulto, como heliocentrismo o generación espontánea, terraplanismo, es más famoso por haber usado el terror del Estado para perpetuarse que por sus principios mismos. Para sus fundamentos, aquí me apoyo en el texto ya mencionado, de Lewontin y Levins, de 1936, The Problem with Lysenkoism. Los autores mencionan 3 motivaciones para revisar el lysenkoísmo que siento que siguen siendo válidas. 1. Analizar un tema reciente, ya no es tan reciente, pero reciente para ellos en la historia de los movimientos científicos. 2. Discutir las preguntas abiertas que el lysenkoísmo resaltó en la metodología científica. Y 3. Aplicar la filosofía marxista al problema de explicar una oposición a lo que ellos llamaban una ideología tecnocrática antiideológica. Los autores enumeraron los siguientes 6 postulados del lysenkoísmo, que no voy a ir muy a fondo, pero porque eso serían 20 minutos más. 1. La herencia es un proceso fisiológico, resultado de la interacción entre organismo y ambiente. 2. El organismo asimila aspectos favorables del ambiente de acuerdo a su herencia. 3. Si el ambiente es favorable, el organismo expresa su herencia de forma normal, pero si no lo es, no solo no la expresará, será modificada para la siguiente generación. 4. Las modificaciones pueden pasar por cambios físicos en el ambiente, por injertos o por hibridación. 5. La reproducción sexual es ese proceso donde 2 gametos son el ambiente del otro.
Para Lysenko la fertilización era un poco como una asimilación mutua de las características, de donde cada gameto es el ambiente y así generan el producto. Este proceso también para Lysenko es, en el punto 6, el origen de las nuevas especies, donde los gametos ya no pueden asimilarse entre sí y eso es lo que vuelve a una nueva especie, como una forma de verlo como un proceso individual y no un proceso poblacional. Filosóficamente, la mayor crítica de Lysenko a la genética mendeliana era que era idealista. Se enfocaba en las descripciones tempranas del gen, donde el gen era un objeto metafísico, donde se hablaba de que la herencia era el ser transmitido a través de generaciones, donde, bueno, pues no tenían microscopios, no habían aislado todavía el ADN. Una parte curiosa hablando de eso, bueno, no, todavía no. Una parte curiosa del debate es el azar y la probabilidad. Para los lysenkoístas, explicar las mutaciones con el azar era antimaterialista. Y en eso los lysenkoístas no eran para nada los únicos científicos de esa época con desprecio a este tipo de explicaciones. Los debates de la mecánica cuántica nos lo muestran. El determinismo no murió con lo quantum, ¿no? Sino sigue siendo una pregunta que sigue resurgiendo, que sigue habiendo gente que está intentando aferrarse un poco o justificar de ciertas formas el determinismo, pero la respuesta mendeliana a esa crítica, que el azar solo era una herramienta epistemológica, que solamente necesitaban tener mejores técnicas para llegar a la verdad y detrás de estas mutaciones, creo que también es una equivocación y eso ya lo podemos ver hoy en día con un entendimiento más grande de lo cuántico. Es muy curioso que Bernal, un experto en cristalografía que definitivamente participó y estaba al tanto de la carrera para describir al ADN, cuyo laboratorio fue el último hogar de Rosalind Franklin después del robo de Watson Crick, no haya objetado más esta parte fundamental de las críticas del lysenkoísmo. Aunque cabe mencionar que cuando Franklin llegó al laboratorio de Birkbeck, ese mismo año fue el año que murió Stalin. Y vamos a ver cómo eso cambia las posturas de Bernal un poco. Porque cuando Stalin murió, Bernal escribió una ideología llamada Stalin as a Scientist. Bernal creía en la unidad de socialismo y ciencia, que lo mejor que podía hacer el mundo para avanzar era avanzar ambas causas. No buscó el reconocimiento de un Nobel o ser líder del Partido Comunista Británico. Al contrario, facilitó a sus alumnos y cuando el partido consideró que había un mejor trabajo si renunciaba, él dejó de renovar su membresía. Dejó de ser card-carrying socialist. Pero cuando Stalin murió y fue denunciado, Bernal, como buen militante, lo removió de su vida. Lentamente fue quitando las referencias al lysenkoísmo de sus libros y no hizo tanto una apología, sino una retirada de esas posturas. Y sobre todo en su libro Science and History. Y también para la última falla del lysenkoísmo para Bernal fue que no logró ser una revolución en la ciencia. Su materialismo se volvió dogma y rechazo ciego cuando la dialéctica prometía justo un enfoque en lo físico y no en abstracciones excesivas. Prometía que el carácter de la clase de lucha contra élites aristocráticas que desprecian saberes populares y locales y el énfasis en lo práctico se convirtió en un antiintelectualismo que ignoraba los saberes locales y populares. Porque justo eso fue parte de lo que atrajo a Bernal a defender al lysenkoísmo. La promesa de una ciencia del pueblo y para el pueblo, no una búsqueda de la verdad que meramente busca refinar teorías para siempre. Bernal dijo en Freedom of Necessity que fuera de la labor científica las teorías son usadas por los científicos como herramientas, pero a veces dependemos emocionalmente de ellas y nos cuesta soltarlas. Y que este error aporta a que estas teorías sean tomadas como dogmas por la gente de a pie. Es tentador juzgarlo por los resultados del lysenkoísmo, que de lejos son la definición misma de dogma. Pero para eso sería necesario una visión falsa de la historia. Porque, bueno, no sé, en mi educación científica, el lysenkoísmo se habló como correctamente, más que nada para un ejemplo de la influencia del Estado soviético sobre la ciencia, ¿no? Pero esto deja a los científicos occidentales como seres apolíticos que no interactuaron con la Guerra Fría. Sí había científicos más interesados en desmentir a Lysenko y a Bernal por su oposición a la planeación centralizada o a la eugenesia, por ejemplo Huxley, que fue el presidente de la British Eugenics Society. Y pues yo creo que tener una visión escéptica de lo que tu gobierno te dice de una nación rival es una postura racional, sobre todo sabiendo cómo la Guerra Fría fue una guerra de propaganda y espionaje de una forma jamás vista antes. Los científicos que desechaban la información soviética llamando la propaganda en nombre del método científico no estaban realizando experimentos, no estaban desprobando lo que tenían, solo estaban citando sus departamentos de Estado.
no buscaban explicaciones alternas, solo rechazaban a los lisencoístas con el mismo fervor que los lisencoístas rechazaban la genética. Había tanto dogma en sus posturas como en la de Bernal. Uno de los casos más esclarecedores de esta, ahora en retrospectiva, es cómo muchos de los fallos de la colectivización rusa se le han atribuido al lisencoísmo. Científicos y políticos de la época ridiculizaron las explicaciones de sabotaje como excusas. Pero llama la atención que si alguien debería haber entendido a quienes resistieron la colectivización habrían sido ellos, los anticomunistas. A fin de cuentas, ni la burocracia soviética ni la élite académica de Occidente pensó en los campesinos como personas con agencia. En sus ojos la ciencia jamás podría haber venido de ellos ni para ellos. En ese sentido concuerdo con Lewontin que una ciencia marxista sería una que nunca olvida que no tiene toda la información, que el materialismo dialéctico no es un programa a seguir, sino un código, como una lista de red flags, un código pirata. La mayoría de comentarios sobre la ología que Stalin recibió de Bernal se enfocan en lo terrible que es admirar a ese monstruo, o discutiendo que si era lo que realmente creía, ¿no? Si solo estaba fingiendo admirar a Stalin para verse bien y presentar bien a la Unión Soviética. Creo que esto es no entender que para Bernal ser buen militante y buen científico eran la misma cosa. Que sí, él creía que era necesario hablar bien de Stalin para combatir el capitalismo, pero también creo que era genuina su admiración, y esto me queda claro en el texto mismo que escribió, ¿no? Donde cita a Stalin de Leninism. Voy bien. Stalin dice, las nuevas ideas y teorías sociales solo surgen después de que el desarrollo de la vida material de la sociedad plantea a estas nuevas tareas. Pero después de surgir se convierten en una fuerza de la mayor importancia, que facilita la ejecución de estas nuevas tareas planteadas por el desarrollo de la vida material de la sociedad, que facilita los progresos de esta. A mí, en esta cita me queda claro que sí compartía con Stalin las ideas de ciencia y progreso. En sus escritos, Bernal habla de dejar atrás las visiones de ciencia que solo buscan satisfacer el ocio de científicos o el conflicto entre naciones. Vivió siempre en medio de esos dos campos, dedicando sus últimas décadas de vida a combatir la proliferación nuclear. El bernalismo pensaba que la ciencia era inherentemente una herramienta del progreso y, por lo tanto, el bien de la humanidad. En la colección de ensayos biográficos J.D. Bernal, Life in Science and Politics, se discute que el error de Bernal era que la ciencia no es necesariamente una herramienta para el progreso. Creo que esta es una mirada completamente entendible en un contexto de la Guerra Fría, pero por más admirable que creo que eran las convicciones de Bernal y por más que creo que sí tuvo un error en defender al lisencoísmo, esta crítica se queda corta. Es necesario considerar que el error no estaba en creer que la ciencia era una herramienta para el progreso, estaba en considerar que este progreso es fundamentalmente bueno para la humanidad. La ciencia no es nada por sí misma que no le demos nosotros los científicos y el mundo donde vivimos. Y para lo que Bernal le dio a la ciencia, para él su visión fue el socialismo, el progreso y el bien común. Una visión donde el desarrollo, dirigido por científicos de acuerdo a su experiencia y no su capacidad de generar beneficios económicos o bélicos, lleva a una sociedad más justa para todos. En esta visión apostó por la Unión Soviética como mejor expresión de sus ideales y trabajó arduamente durante décadas por mejorar la ciencia, el socialismo y la vida de los demás. Pero, ¿qué nos ha traído esta visión? Más allá de todas las fallas que haya podido haber dentro del proceso soviético, recordemos el texto de Lewontin y Levins que cité anteriormente. Fue publicado en 1976, 3 años antes de la victoria de Margaret Thatcher y 5 después de la muerte de Bernal. Esta ideología tecnocrática de liberales soviéticos, como ellos lo llamaban, este bernalismo sin Bernal de los think tanks británicos que menciona Helen Rose o Brenda Swan, lo que estamos aquí viendo es el nacimiento del neoliberalismo. De Bernal obtuvimos esta cifra que se repite mucho, el 2% del Producto Interno Bruto para la investigación. Es muy común ver a críticas a diversos gobiernos cuando bajan de esta cifra, casi por dogma, porque no se discute esa cifra con la razón por la cual se nombró, la razón por la cual Bernal presentó a la investigación y tampoco mencionando que esta cifra no incluye lo que se gasta militarmente. Definimos el objetivo de la ciencia moderna en términos de costo-beneficio, de porcentajes, de aumento de productividad. Esta figura sin definición clara llamada desarrollo, que se usa como un bien en sí mismo, no obedece a un interés genuino por mejorar la vida de las personas, sino por ver líneas felices que suben y suben y suben y suben. Pero no solo no hemos esquivado la espada de Damocles de la guerra nuclear, creo que este año nos lo dejó bastante claro. La crisis de cambio climático es una declaración de que esas líneas no pueden subir hasta el infinito. Necesitamos examinar los errores y éxitos del pasado. Y creo que la figura del científico militante tiene mucho que rescatar.
No creo que sea coincidencia que muchas de estas figuras entran en el rubro de excelente comunicador. Pero más que nada, creo que analizar el desprecio de esta figura en su época y en la nuestra puede ser útil para darnos cuenta de cuándo estamos cometiendo los mismos errores que alguien como Bernal, pero sin siquiera una brújula moral en la que podamos confiar. En una sociedad que idolatra figuras como Iron Man o Elon Musk, en un momento de la historia que la historia dice sigo viva y viene a vengarse de Fukuyama, cuando el científico milita el neoliberalismo y el desarrollismo sin siquiera cuestionarlo o saberlo, estudiar la vida y obra de científicos y comunicadores de la ciencia como John Desmond Bernal y Richard Lewontin es más necesario que nunca. Porque creo que necesitamos científicos militantes que vean al futuro y piensen que hay que luchar por un mundo donde quepan muchos mundos. Muchas gracias. Desafortunadamente, como nos pasamos tanto, quien iba a comentar el trabajo de Leve tuvo que hacer otra cosa. Es nuestro compromiso, entonces quedamos debiendo ese comentario. Y pasaríamos a la siguiente ponencia, que de hecho es remota. Vamos a ver. Ya está conectado. Corresponde al trabajo. Adam Smith y Hannah Allen, no me equivoco, que van a hablar acerca de, bueno, ellos son de la Universidad de Utah, Estados Unidos, y nos van a hablar hoy acerca de GWAS, afirmaciones sobre la causación genética y el riesgo inductivo. A ver si ya están en vivo. Quizás podemos pasar a la siguiente sesión y ver si luego logramos que Adam y Hannah se conecten. Nuestra siguiente sesión está a cargo de Alejandro Rodríguez Ibarra, y se titula Lewontin y la historicidad, la importancia de la perspectiva histórica en el entendimiento de la biología como ciencia y sus repercusiones en el campo evolutivo. Y después habrá un comentario de parte del profesor Ricardo Noguera, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Alejandro Rodríguez, que es quien va a exponer ahorita, es un investigador independiente de Jalapa, Veracruz. ¿Diapositivas? Ajá, ¿las tengo en memoria o...? ¿No me las mandaste? No. No es fácil. Perdón. Sí.
¿Este? Sí, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues gracias por el espacio. Trataré de seguir mi tiempo. Pues Lewontin es aplica como esos científicos, ¿no? Esas personas. Y ese gran dicho que dice por ahí que a los 20 eres incendiario y a los 40 bombero. Me parece que él siempre fue un incendiario, nada más que supo poner ese incendio en la estructura de la evolución moderna. Y bueno, más allá de que él fuera un crítico, no seguidor de un criticismo, sino un crítico, me parece que pues también fue influenciado por distintas cuestiones a partir de un compromiso que él tenía con esta dialéctica marxista, igual que Levins. Entonces, esa palabra de compromiso se me hace muy importante porque los científicos como personas y como seres humanos tenemos que estar comprometidos con algo y ser capaces también de dilucidar los excesos y las bondades de ese compromiso, ¿no? Para saber cuándo vamos a tener que innovar o dejar de pensar o reforzar ese pensamiento. Entonces, pues, primeramente, gracias. Primeramente voy a dar, la ponencia se divide en dos fases, una que es sobre el historicismo biológico, o bueno, del evolucionismo, y la otra es ya como este evolucionismo, cómo repercute en el entendido evolutivo. Primeramente, pues el evolucionismo nace de este espíritu, del espíritu positivo de la época positiva del siglo XVIII, XIX. ¿Qué es el positivismo? Pues es una actitud ante la vida. Introduce su nombre, su más célebre representante, Comte, y él era seguidor del socialismo del utópico del conde Saint-Simon Cloud. Esta propuesta lo que determina es que el mundo se tiene que hacer, entonces el proyecto es el mundo, y para eso pues el hombre va a disponer de él. En esta época también se generan pues la geología, la química experimental, los medios de transporte, y uno de sus principales cánones son renunciar a conocer causas profundas, supuestamente subyacentes a los fenómenos tales como las causas esenciales y finales. El conocimiento de las causas profundas ha de ser sustituido por la descripción de hechos observables y obtener a través de ella la obtención de nociones hasta convertirlas en leyes, relaciones invariables y sucesiones de similitudes en la naturaleza. Y las cuestiones que pugnan por especular en ideas, esencias y metafísica serán suprimidas por el método científico, ya que es el avance último del progreso. Y bueno, pues ante esto el darwinismo como pues, teoría evolutiva es también, dado el contexto, una hija del positivismo. Ante esto, un biólogo llamado Julián Pacho, un filósofo, caracteriza así al darwinismo. El darwinismo no es separable del declive del idealismo y el surgimiento del empirismo. El propio Darwin insertó un sentido de principios baconianos a su teoría, tanta observación como fuera posible y solo tanto prejuicio teórico como fuera inevitable. El positivismo, en vez de ser una explicación del mundo, es un programa para hacer el mundo. Y voy a quitar esto. Si el mundo natural se hace, entonces debe haber mecanismos que lo hagan, y la mayor apuesta de Darwin no era el organicismo ni algún tipo de potencia de los organismos en sí para establecerse en el mundo, sino era este factor de agente exterior creativo que bueno, ya él desarrolla como selección natural. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los compromisos y valores de este? Bueno, suena medio cuniano, pero pues así es. ¿Cuáles son los compromisos y valores de esta teoría darwiniana? Primeramente, que supone cambios de compromiso y actitudes teóricas del idealismo al empirismo en el siglo XIX. El positivismo evoluciona progresivamente a teorías como el evolucionismo. Ese sentido de progreso permea en el darwinismo y la evolución de las especies. La evolución darwiniana se humanizó. Por esto, el hombre es consciente de la naturaleza y es sustancial a su condición. Y bueno, para Darwin, la amplitud empírica necesita de la teórica.
para desarraigar prejuicios pesados como una losa. Ya en ese entonces pues se hablaba de unas corrientes alemanas e inglesas del positivismo. Darwin no es ajeno a estas influencias, y bueno, él mismo dice que para desarraigarse de esas costumbres que pesan como una losa, que son esos fijos, supuestos, pues hay que tener en cuenta la teoría. La teoría nos va a llevar más allá de esos anclajes. Aquí hay una parte interesante entonces, ya como teoría darwiniana, donde en el libro de la estructura de la teoría de la evolución, Gould encuentra, bueno, el libro está dividido en tres puentes, pero pues en una es la historia del darwinismo, y él da a conocer un tipo de conversación profesional que hubo entre Falconer, que era un paleontólogo que había descubierto unos mamuts y hablaba sobre que no todo cambia en el mundo natural, como procedía Darwin. Y Falconer manda una carta a Darwin y le dice que él ha dado un impulso grande a su teoría y que por ello los sucesores van a poder entenderla y también transformarla de cierta manera. Esto se hace una metáfora aquí, Gould, sobre este edificio que es el Duomo di Milano, que tiene varias estructuras y estilos arquitectónicos, donde él menciona que pues para Falconer la metáfora era que se tiene el cuerpo y las raíces de esas metáforas van a permanecer. Por eso para él los cimientos de la teoría resistirán. La descendencia con modificación, que es uno de los supuestos primarios de esta teoría, será el argumento factual de teorías venideras para explicar el árbol venidero de la vida. En contraposición, Darwin esperaba que la mayoría de la teoría fuera la papelera, o sea, que la mayoría del armazón de la teoría se fuera a la papelera y solo permaneciera la selección natural. Para Darwin la selección natural persistirá como explicación primaria y esencial de la evolución, porque es el entendido que une toda la explicación evolutiva para él. Entonces son dos metáforas que tienen un sentido, pues sí, muy diferente sobre qué resiste y cómo está ensamblado ese armatoste, y también cómo crece a partir de ciertas raíces. También Gould menciona algo muy importante, que las teorías deben ser tratadas como entidades históricas, porque si no, sin la historicidad que da vida a una teoría, ¿cómo puede juzgarse con rigor y asertividad la historia actual y precedente del darwinismo sin el conocimiento previo de sus extrapolaciones teóricas o históricas? ¿Cómo entender el carácter del éxito o fracaso de las alteraciones de la teoría sin entender su ontología programática? Y él menciona también que adherir conocimiento o heurística supuesta a una teoría que no es comprendida es solamente asimilar una falta de compromiso de su contexto, no entender sus limitaciones y solo asumir la heurística como un progreso automático. Bueno, ya en esta parte, que ya se recorrió el positivismo, el naturalismo de Darwin y estas metáforas que también son diferentes entre el evolucionismo y los contemporáneos de Darwin, se da pues esta separación ya necesaria de la biología como ciencia, que bueno, a mí se me hace brillantemente plasmada por Ernst Mayr en Así es la biología, donde él está preocupado por la autonomía de la biología, separarla de estos fisicalismos que no la dejan despegar. Dice Mayr que entre los propios biólogos las propiedades para separar la biología de la física muchas veces son obviadas, o sea, no son estudiadas y no se entienden por qué. Para Mayr, el estudio de la complejidad biológica no puede estudiarse desde los componentes inferiores, o sea, desde un aparato intelectual reduccionista. Los organismos generan jerarquías, por lo tanto el reduccionismo, el universalismo y el esencialismo no pueden explicarlas, y las explicaciones fisicistas hacen hincapié en el análisis de energía y movimiento, que bueno, más adelante voy a pasar eso, donde estos entendidos fisicalistas, considero yo, y en unos escritos de Gould y Eldridge, que pues todavía se manifiesta en esta cuestión externalista de la selección natural. Bueno, y ya viene esta famosa división que hace Mayr sobre las causas próximas y las causas últimas, que hasta nuestros días pues sigue siendo cuestión de debate y todavía una cuestión de pedagógica incluso para los biólogos que tratan de entender el desarrollo y aquellos que se enfocan en las causas últimas de por qué la biodiversidad es así y cómo se formó de esa manera.
Bueno, en esta cuestión lo pongo de esta manera porque parece ser que esa división meyeriana jugó en contra de la propia historicidad de la teoría evolutiva, siendo ontológicamente per se, pues, una empresa histórica. Al separar estas dos fases, el desarrollo se queda fuera y pareciera que solamente se siguen patrones para poder entender el origen de la biodiversidad, más no las causas como tal. Después, bueno, cuaja la teoría sintética y ya en estos pues, términos kuhnianos, pues ya como convergencia teórica se genera una actitud ante el conocimiento. Hay derivados epistemológicos como mecanismos, los fenómenos ocurren de una manera específica, los cuestionamientos se admiten o no, dependiendo de lo que dicte la comunidad. Existen generación de modelos metafóricos y compromisos disciplinares. Y bueno, entonces aquí de aquí en adelante pues ya son los compromisos propios que se ven envueltos en la dilucidación del proceso evolutivo en cuanto a la falta de la historicidad en el pensamiento sintético moderno. Entonces ya la síntesis cuaja, parece que tenemos la teoría y bueno, está compuesta de compromisos y valores derivados de una autonomía biológica. Y estos derivados obviamente permean en las disciplinas que lo componen. Pues no sorpresa a nadie que pues, estos compromisos y valores pues, vienen de la genética de poblaciones, al ser la disciplina que cristaliza las propuestas mendelianas y darwinianas, y bueno, son asumidas por las demás disciplinas que lo componen, sistemática, paleontología, etc. Y bueno, es entonces cuando entra el argumento lewontiano. Parecía que la teoría funcionaba, parecía que sí se dedicaba a la historia, había una parte que se dedicaba a la historia de la heurística, de la síntesis, pero bueno, empiezan a suceder estas anomalías que menciona Lewontin y Devine en dos libros suyos, y bueno, Lewontin en el de Biología y Bajo la Influencia, donde se menciona lo siguiente. Bueno, antes que un argumento, una teoría es un compromiso ante el conocimiento. La síntesis padece de un agotamiento heurístico de sus dos principales entendidos, selección y adaptación. La explicación adaptativa es teleológica y es un mundo preformado donde los organismos se incrustan. Hay explicaciones eteri paribus, esto quiere decir, las explicaciones parecen, o bueno, la comunidad también simula que pueden darse explicaciones diferenciales, pero en realidad todas se explican a partir del poder de la selección natural, principalmente. Y la adaptación debe ser un análisis de ingeniería sin repercusión. Y así es, bueno, esto no, olviden esto. Y bueno, se entiende entonces que ahí menciona el mismo Lewontin que el modelo ocupado por la biología, que data de hace 300 años y que se implementa para analizar a los organismos y sus relaciones, ha generado confusiones teóricas y ontológicas con respecto a la realidad de los fenómenos naturales. 5 minutos. Ok, entonces hay distintas disciplinas que estudian, bueno, hay distintos libros de Lewontin y otros evolucionistas. Más que nada, a lo que voy yo es que esta sintonía de Lewontin hacia el criticismo sintético tiene mucho que ver con el campo macroevolutivo y otras cuestiones teóricas, porque precisamente el campo macroevolutivo es el que explica toda esa cuestión que la síntesis dejó de lado. Se da también, bueno, principalmente también dentro de esta crítica lewontiana, pues se da la alineación de los seres vivos a partir de esta metáfora de la máquina de Descartes. También la vulgarización de la teoría sintética, al ser una teoría que parece explicar todo a partir de estos compromisos selectivos y adaptativos, hace permear las siguientes cuestiones. Que hay una contribución darwiniana entre factores internalistas y externalistas que dio cabida a una fórmula reductiva. Solo mediante una selección natural el internalismo produce variación, y donde reina la teoría del caos, que es el externalismo, la historia contingente desaparece. Y precisamente los biólogos no saben reconstruir escenarios históricos. Hay biólogos macroevolucionistas que se dedican a filosofar sobre la macroevolución, que mencionan que pues, la síntesis pareciera ser que la teoría que dio una autonomía, pero más que nada se enfocó en dar patrones, pero no causas. Y bueno, esta tablita lo que muestra son los excesos ya de una teoría
dice Lewontin, caricaturizada por sus propias explicaciones, en este caso, una anarquía selectiva y adaptacionista en cada nivel y cada jerarquía en la que se incrusta. Ante esto, bueno, tenemos análisis adaptacionistas, un entendido de fitness donde no hay una dimensión ni geológica ni de extinción, sino simplemente un análisis ecológico donde pareciera que las herramientas intelectuales y técnicas parecen contar una historia o más que nada patrones que padecen de una historia. Sobre esto hablan Verba y Gould en Exaptation, Missing Term in the Sense of Form, y la paradoja del primer nivel de Gould. Y bueno, a esto también se viene dando el nacimiento de la teoría extendida, que bueno, que es algo que a mí me llama mucho la atención también, porque pareciera ser que la teoría extendida sí parecía ser esa nueva teoría que iba a dar cabida a toda esa historia que se dejó de lado, pero bueno, retomando ya el análisis de sus propios arquitectos y las propuestas mecánicas que tienen, pareciera que realmente no escapa a la visión tradicional sintética, sino que hay una falta de compromiso ontológico con entender de nuevo el desarrollo y la historia. Y bueno, algo muy importante también es que Lewontin hizo una tríada de 3 factores que son importantes para entender la evolución. Factores físicos, el ambiente y el organismo, que no son lo mismo. El ambiente pues es el construido por el organismo es el mismo, en la misma entidad per se que está constituida de varias cuestiones, y los factores físicos sí juegan un papel importante, pero el organismo va construyendo su ambiente junto con ellos. Y bueno, la propuesta dialéctica entonces es aquella que se rescata de la propuesta de Levins y Lewontin, porque proporciona precisamente la historia la historia en el entendido científico, en este caso el evolutivo, que se dejó de lado y que puede reinsertarse en un diálogo profesional. Se contempla históricamente la contingencia. Hay diferencias cualitativas entre los organismos y entre las partes y entre los totales. Son como diferentes tipos de ontologías que deben ser pues unidas de diferente forma a la cartesiana. Hay una igualdad ontológica entre estas, y no hay cabida para el análisis cartesiano ni los universalismos. Y bueno, como ya mencionaba, yo me dedico más a la revisión macroevolutiva, y pues precisamente este análisis lo que genera es que la macroevolución rescata toda esa historia a partir del desarrollo, de la éstasis, de la contingencia que se dejó de lado desde este análisis cartesiano ontológico a partir del darwinismo, la síntesis, etcétera. Y es una propuesta que propone una revalidación ontológica de la evolución. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Y a continuación tendremos un comentario de parte del profesor Ricardo Noguera, de la Facultad de Ciencias. ¿Cuál utilizo? Bien, buenas tardes. Gracias, Alejandro, por la presentación que nos acabas de hacer sobre este tema de la historicidad en biología. Yo quiero abordar el tema de la historicidad de la biología también, pero no desde el ámbito de la historia de la biología, que me parece importante que las personas que nos formamos en ciencia tengamos esta formación histórica, filosófica, que conozcamos cómo se forman las teorías, cómo se ha desarrollado la ciencia, cómo la naturaleza histórica de nuestras explicaciones influyen en la interpretación que tenemos de la naturaleza. Y todo esto que nos presentas efectivamente es relevante para conocer nuestras teorías y cómo las aplicamos, ¿no? Cómo las ponemos en práctica.
Sin embargo, hay algunos elementos que mencionas que me parecen fundamentales y que le hacen honor al taller y al personaje que estamos, sobre el que estamos hablando, que son términos que soltaste de manera muy marginal, como contingencia, por ejemplo, como explicación histórica en biología. Entonces yo quiero hacer la diferencia entre aprender historia, entre saber historia de la ciencia, de la biología, y explicar un fenómeno biológico en términos históricos. Es decir, por ejemplo, la duplicación del DNA la podemos explicar en términos mecanicistas. Metodológicamente la entendemos en términos mecanicistas, pero ontológicamente también asumimos que es un fenómeno mecanicista. La idea que desarrolla Richard Lewontin y Stephen Gould es que entendamos un fenómeno biológico en términos históricos. Podemos proceder en términos mecanicistas, metodológicamente, pero ontológicamente podríamos asumir que el fenómeno es histórico, que el proceso es histórico. Hay una frase que todo el mundo repite y a todo el mundo nos gusta porque parece el eslogan político de nuestra profesión, que aquí se ha repetido varias veces: nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Eso implica algo importante y algo que me parece fundamental, y es sobre lo que deberíamos de insistir en nuestra práctica de la biología, que es que todo en biología es resultado de procesos históricos, todo. No solo la evolución, no solo la paleontología, no solo la ecología, que históricamente han tenido también interpretaciones mecanicistas, teorías mecanicistas que se alejaron o se alejan de la explicación histórica, de la que Richard Lewontin, yo creo que ese es uno de los legados más importantes de Lewontin, el principio de historicidad en evolución. Él lo dice en evolución, en un escrito de 1966, creo que es del 67, lo presentó en un congreso en Wistar en 1966, pero yo creo que ese principio de historicidad lo podemos extender a la biología en general. Y cuando hablamos de historicidad en biología es pensar la relación que existe justo entre los otros términos que tú señalabas, la contingencia histórica, y desde mi punto de vista hay otros elementos fundamentales en esta explicación histórica, como la retención de información de los eventos del pasado en los hechos actuales. ¿Qué significa esto? Que tú, que David, que yo y que todos los que estamos aquí tenemos en nuestros genes 3.800 millones de años de historia. Pero también hay divergencias, también hay condiciones contingentes más actuales, que todos somos mamíferos, que todos somos primates y nos diferenciamos de otros mamíferos, de otros vertebrados y de otros animales. Entonces, ese elemento de la retención de información del pasado es un elemento histórico. Otro componente sería la dependencia causal, como los relata un autor que es, no recuerdo el nombre, pero es alumno de John Beatty, que hace una tesis sobre historicidad, una tesis de maestría sobre el principio de historicidad en biología, y define esta idea de dependencia causal justamente con la conexión de eventos del pasado que condicionaron la historia que sigue después. Y otro tercer elemento es la incapacidad de hacer predicciones en biología por la multiplicidad de elementos que concurren en un evento biológico. Como hace rato mencionaron, todo es un proceso, somos un proceso que resulta de un proceso histórico, diría yo, y que es, desde mi punto de vista, es el legado más importante de Lewontin.
pero él lo señala como historicidad ambiental, en este artículo que les mencioné, el principio de la historicidad en evolución, en el que justamente resalta el papel del ambiente en la dirección que sigue el curso de en este caso su estudio es sobre frecuencias génicas, y cómo son moduladas por las condiciones ambientales, y que si cambia el orden, cambia el curso, la vía de la evolución. Y una última característica, diría yo, que también la rescato de Richard Lewontin, sería que en un marco mecanicista la continuidad es la regla y la variación es la excepción. En un marco histórico, ontológico de la naturaleza, la variación sería la regla y la continuidad la excepción. Con este bagaje, digamos, histórico que tú me dijiste, 300 años usando el modelo mecanicista, yo te preguntaría, ¿no crees que es momento de abandonar? Ayer Daniel presentaba un listado de conceptos emanados de esta visión mecanicista. ¿No sería momento de abandonar muchos de esos conceptos mecanicistas y reemplazarlo por algo que sea más cercano a una interpretación histórica de los fenómenos biológicos? ¿No sería momento de abandonar un sinfín de metáforas que utilizamos para explicar fenómenos biológicos y que tardamos más tiempo en explicar qué significa la metáfora que lo que significa el hecho biológico en sí? Son preguntas que no necesariamente tienes que responderlas. Aquí son preguntas complejas que yo me le he pasado dando vueltas en esta. Yo pensaría que un mayor ejercicio de convertir esta biología mecanicista en una biología histórica tendría que empezar por el abandono de muchas metáforas decimonónicas y que fueron más allá del 19 y que las usamos continuamente en nuestra práctica de la biología. Bueno, con eso termino y ¿qué opinas? Está bien. Okay. Sí, me parece viable, hoy me parece viable abandonar esas metáforas, o si no abandonarlas por completo, encaminarse a la construcción precisamente de esos procesos, de esas líneas que llevan a los procesos y que se expresan en toda la vasta diversidad de manera tan compleja. Pero para desarrollar esas explicaciones, primero necesitamos, como decía el mismo Darwin, pues abandonar esos prejuicios, esas losas que tenemos incrustadas, no de manera, porque me atrevo a decir que no son de manera consciente, sino que son de una manera aprendida desde un adiestramiento ahistórico. Primeramente necesitamos esa herramienta para poder entender qué es lo que estamos haciendo y con base en ello, pues cada quien tomar el compromiso que desee y desarrollar la teoría o la heurística que desee, pero eso daría paso a poder entender mejor estos procesos que ya no dan para la teoría moderna y solamente se explican a partir de metáforas que pues no tienen ninguna resolución real en el mundo natural. Muchas gracias a Alejandro y a Ricardo por su comentario. Muy bien, Alejandro. Gracias, profe. ¿Puedo quitar mi memoria? Sí. Y ya estamos en la sesión. Vamos a ver. Podemos tomar 10 minutos si quieren de receso y acabaremos media hora tarde. Si no tienen mucha sesión. Voy a entregar.
corresponde a la presentación de Daniel Ochoa Gutiérrez, que es profesor de la Facultad de Ciencias, y su ponencia se llama Definitivamente no está en los genes, el uso de codones alterno y el fetichismo por el código genético universal. Y a continuación tendremos un comentario por parte de Agustín Bernardo Ávila Casamayo, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM también. Adelante, Daniel. Ok, ¿se escucha bien ahí? ¿Ahí está bien? ¿Hasta arriba? Sí, ok. So I'm gonna give my talk in Spanish, because I'm in Mexico and I think it's the right thing to do. But if anyone has any questions, I will be glad to answer them in the language you prefer. Bueno, mi nombre es Daniel Ochoa Gutiérrez y estudié el doctorado aquí en la Facultad de Ciencias en Biología Molecular y también estudié la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, mi plática, como ya bien lo mencionó David, es definitivamente no está en los genes, el uso de codones alternos y el fetichismo con el código genético universal. Yo quisiera comenzar platicando un poco acerca de la biosemiótica, este término que está instaurado a partir de dos palabras que son vida, bios, y semióticos, que es observantes de signos. Y básicamente es un campo de la biología y de la semiótica que intenta buscar interpretaciones en los procesos biológicos que deriven en signos y códigos, ¿no? Y procesos de comunicación. Busca básicamente la significación, la comunicación de la formación de hábitats, de los procesos vivos, la semiosis en la naturaleza viva, cual es muy interesante, y sobre todo las bases biológicas que llevan a la creación de signos en las sociedades. Ahora, algunas argumentaciones que tiene la biosemiótica, bueno, básicamente el planteamiento inicial es que los códigos son los que dividen a la cultura de la naturaleza. Los seres humanos tenemos muchos códigos y por eso podemos generar cultura. Sin embargo, la naturaleza no parece tener códigos. Entonces, los biosemióticos se empezaron a tratar de desmentir esto, basándose en la idea del código genético como el fundamento básico de que hay biosemiótica, ¿no? Hay dos argumentos muy claros en contra de esto. El primero es que el código genético es básicamente una metáfora, ¿no? Y por lo tanto puede ser reducido a principios físicos. Y el otro es que el código, además que existe en la naturaleza, es único, ¿no? Es el único y universal y por tanto no puede ser comparado con la diversidad de códigos que puede existir en la cultura, ¿no? en la sociedad. Para las personas que niegan la biosemiótica, esto es un evento único y singular, el hecho de que haya surgido el código genético. Sin embargo, la biosemiótica contrarrestó esto, diciendo que las proteínas habían demostrado que las células y los sistemas que las células son sistemas, que contienen dos categorías distintas, algo así como un software y un hardware, que básicamente son el genotipo y el fenotipo, y que a partir de esto el genotipo es una descripción simbólica de lo que sucede en el fenotipo proteico, y entonces la materia básicamente todo es materia controlada por símbolos, la vida, es materia controlada por símbolos. Entonces la biosemiótica trata de reconfigurar esto con nuevos códigos, también utilizando la zoosemiótica, buscando cosas cercanas a los seres humanos en términos evolutivos y tratando de encontrar códigos en esos aspectos, pero yo creo que hay que hacer algo todavía más profundo, ¿no? El descubrimiento de de que los genes contienen la información, para mí es un reduccionismo de lo que puede llegar a ser la biosemiótica más adelante. Y además deja al código genético como algo inmutable, como algo pasivo, como algo que nunca cambia y como una base para la sustentación de lo que es la biosemiótica. Y sobre todo, pues lo que yo les quiero plantear aquí es que la ambigüedad del código genético que ha surgido en los últimos años, que se estudió en los últimos años, es un argumento mucho más profundo para desmentir esta situación y poder desconfigurarla de lo que sería la síntesis moderna. Entonces, recordando un poquito lo que es el determinismo genético, seguramente todos ya lo saben, pero básicamente es la creencia que el comportamiento humano está directamente controlado por genes individuales. Hay una discusión sobre naturaleza o lo que se crea
lo que se va generando ambientalmente, que fue popularizado por Francis Galton, y el debate si los genes o el ambiente son los que determinan el comportamiento genético. Hemos llegado a tales grados de este concepto de que los genes determinan el comportamiento, que incluso se propuso en 1993 el gen gay, ¿no? El gen que genera la homosexualidad, e incluso hace unos casi 10 años tenemos algunos artículos que sacan genes que podrían producir altruismo, por ejemplo, o que, como les muestro en la parte derecha, nos pueden dar caritas enojadas o caritas tristes, dependiendo de lo que tengamos en nuestros genes, ¿no? Y bueno, todo esto obviamente es debido o ha tenido un impacto gigantesco gracias al proyecto del genoma humano, que para Lewontin es la cúspide del fetichismo, ¿no? Él menciona que el fetichismo para él es un objeto inanimado que es worship, no sé cómo traducir eso en español bien, por salvajes, o más bien gracias a sus poderes mágicos inherentes, y que también puede ser un espíritu animado, ¿no? El proyecto del genoma humano, bueno, fue un proyecto que empezó en la época de Lewontin, cuando estaba en su máximo esplendor todas las teorías, y por tanto es bastante bueno y controversial para este punto. Es un proyecto de 13 años, donde se secuenció todo el genoma de DNA del ser humano, y en él se encontró que había 3.000 millones de pares de bases que componían a las células humanas, y algo muy interesante es que se encontraron 63.000 genes, de los cuales solamente 20.000 generan una proteína específica. Entonces aquí es la primera aproximación entre la diferencia que puede existir entre genotipo y fenotipo. Eso empezó a generar muchos problemas y muchas argumentaciones en contra de este determinismo genético, ¿no? Lewontin, de hecho, en este libro que les pongo aquí, habla de que el DNA es una molécula muerta, que no se reproduce por sí misma y que no hace básicamente nada. Entonces no puede ser determinante para los organismos. Él dice que los dos factores, tanto el ambiente como los genes, pues son esenciales y que están intertwined debido a la epigenética, que fue lo que a partir del proyecto de genoma humano empezó a tener un auge muy grandote. Bueno, la epigenética, como algunos ya sabrán, es básicamente la posibilidad de que los genes no sean simplemente expresados como un fenotipo directo, sino que hay una regulación, hay diferentes proteínas o elementos moleculares que modifican la expresión de estos genes, que por tanto nos pueden dar diferentes características, y eso podría ser además dado por el ambiente. Ahora, yo lo que estoy intentando aquí es ir todavía más profundo. Todo esto sigue basándose en la idea de que tenemos un código genético, y que este código genético, descubierto en 1968 por Holly, Coran y Nirenberg, que de hecho les dio el Premio Nobel de Medicina, determina que hay una asociación de 64 nucleótidos, o 64 codones más bien, con 20 aminoácidos, ¿no? Entonces tenemos ahora una Biblia de la biología que nos permite determinar qué proteínas o qué aminoácidos se van a producir a partir de una secuencia génica determinada. Y básicamente se acabó todo y podemos apagar las luces e irnos a dormir. Pero esto deja de lado algo muy importante, que es lo que he estudiado en los últimos 4 años, que es la evolución misma del código genético. Uno ha pensado, nos han enseñado a los biólogos, que el código genético ha sido estable desde que se originó y por eso lo llamamos universal. De hecho, pensamos que todos los organismos en el universo, si es que encontramos otros, estarán mediados por este mismo código, y cuando se observa la recapitulación evolutiva se ha visto que este código ha cambiado a través del tiempo. Es un proceso evolutivo que ha integrado nuevos aminoácidos en las secuencias y que, por supuesto, sigue cambiando en la actualidad. Tenemos algunos aminoácidos que han surgido en los últimos millones de años y que incluso son modificaciones de otros o que ocupan algunos espacios que supuestamente no deberían. Les quería explicar un poquito cómo sucede esto para los que no estén tan familiarizados, y entonces básicamente tenemos una aminoacil-tRNA sintetasa, que es la que selecciona los aminoácidos. Estos aminoácidos, esta aminoacil-tRNA sintetasa ya con su aminoácido selecciona un tRNA que a su vez va a unirse y permitir
la transcripción y posterior traducción correcta del código genético. Sin embargo, la aminoacil-tRNA sintetasa, como todo en la vida, tiene posibilidad de variaciones y entonces puede cambiar y colocar un tRNA que no es el correspondiente o un aminoácido que no es el correspondiente a su tRNA, ¿no? Y esto, por supuesto, genera una diversidad al momento de la traducción. Entonces, esto se ha llamado error o rangos de error, que yo pongo entre comillas porque cada vez encuentro más ejemplos que demeritan el hecho de que sea un error y que más bien es algo intrínseco de la naturaleza. Y bueno, sobre todo lo que se ha trabajado es el error, el rango de error que se tiene en la replicación, que es de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9. Sin embargo, también existen una tasa de error mucho mayor en la transcripción y en la traducción. Entonces, una proteína de 1000 pares de bases, de 10.000 pares de bases, perdón, podría tener un error cada vez que se traduce, y eso es un rango estable, ¿no? Entonces, eso mete a mi parecer, mucho ruido en lo que sería el determinismo. Algunos ejemplos que les pongo aquí también, sobre todo el caso de la selenocisteína, que se ha trabajado muchísimo desde que se descubrió este aminoácido, ocupa un codón de término que pues básicamente cambia todo el sentido de las proteínas, pero lo más interesante de esta selenocisteína, además de que se encuentra diversificada en todos los organismos prácticamente conocidos, o bueno, todos los grupos grandes de organismos, incluso en el ser humano, está inducida por estrés, es decir, el ambiente es el que genera esta modificación de la lectura del código genético, ¿no? Y todo esto gracias a que se coloca un tRNA, un aminoácido no correspondiente a un tRNA que sería el correspondiente a serina. Otro de los ejemplos que les pongo aquí es que las aminoacil-tRNA sintetasas generalmente no saben muy bien discriminar entre uno u otro aminoácido. Sobre todo los aminoácidos que tienen mucho parecido, como sería la glicina, la alanina, la serina en este caso particular, pues puede ser reconocida por la alanil-tRNA sintetasa y cargar erróneamente a su aminoácido, lo cual obviamente implica que lo que se está leyendo en el código o en la secuencia original pues no es lo que normalmente decían. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Bueno, pues básicamente tenemos una diversidad fenotípica, una plasticidad proteica en el organismo individual, no solamente en términos poblacionales hereditarios, sino simplemente en el momento en el que se presenta la condición de estrés, ¿no? Y entonces ese desbalance en diferentes condiciones permite que ciertas proteínas se expresen y tengamos una capacidad de adaptación a ese sistema en ese momento, ¿no? Y no tiene que ser determinante, sino puede modificarse con el tiempo. Incluso, a lo que a mí me parece todavía más brutal, es que hay algunos aminoácidos que no son los que conocemos en el código genético, que se les conoce como no proteogénicos, que pueden ser incorporados en una diversidad gigantesca de esquemas y que son básicamente aminoácidos degradados, son aminoácidos artificiales que se han colocado y que al final lo único que permiten es que la vida siga, que el organismo pueda seguir manteniendo su funcionalidad con sus proteínas, haciendo lo que necesita. Y por supuesto no puedo dejar de lado al clado que yo trabajo, que es el clado CTG, que es básicamente un clado gigantesco de levaduras que producen en una secuencia que debería de ser paraserina, leucina o alanina, dependiendo del organismo que esté, y que tiene implicaciones brutales en términos fenotípicos por el simple hecho de presentarse uno u otro, sin ningún cambio de la genética, del gen tal cual, sino más bien de la lectura del codón, ¿no? Esto lo pueden ver aquí en Candida albicans, como tiene una modificación de la colonia original a una colonia mucho más rugosa, y también lo que nosotros hemos visto es incluso a nivel particular de una célula, singular en el individuo, no solamente a nivel de colonia, tenemos modificaciones en la unión de la membrana con la pared celular, que pues nos están dando una nueva condición de expresión de este gen, ¿no? Entonces aquí les hago una recapitulación de algunos que se han encontrado. No quisiera ahondar mucho más en ellos, simplemente los pueden revisar si es que tienen alguna
alguna más, si quieren profundizar un poco más, pero me gustaría que vieran los rangos en los que se presenta esto, que no es trivial tener el 10% de tus proteínas con una secuencia totalmente distinta. Eso incluso podría ser un organismo de otra especie para algunas personas, pero en lo genético se mantiene igual ese organismo, ¿no? Entonces, bueno, nada más a manera de conclusiones, quisiera decir que el código genético ambiguo nos está dando nuevas perspectivas para luchar contra este determinismo genético y los fetichismos biológicos que hay con los genes, que los códigos también son performativos, como es la vida misma, y no tenemos que pensar que eso sí es estable a través del tiempo. Definitivamente estoy de acuerdo con Lewontin de que no hay características dictadas por los genes, y que definitivamente los ambientes tienen algo que ver, ¿no? Incluso en términos de cómo se lee este código. Y bueno, la biosemiótica yo creo que debe de tener esto en cuenta al momento de hacer una nueva teoría, para poder no solo mantenerlo en términos de lo que es el problema del genotipo, fenotipo, sino ir más a lo profundo y darse cuenta que también ahí tenemos un caso que trabajar. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y a continuación tenemos el comentario por parte de Agustín. Muchas gracias por la invitación y a ti, felicidades, Daniel, por la ponencia. Me gustaría hacer una puntualización, un adendum y una absoluta exageración metafórica, porque pues me gusta la divulgación y de eso vivimos. El primero es que, aunque comparto absolutamente el espíritu detrás de no está en los genes, pues el código genético sí está en los genes, pero creo que tal vez deberíamos poder decirlo como no solo no está en los genes, sino que además los genes no son lo que creemos o no son lo que hemos definido hasta el momento, y tienen una diversidad mucho más grande de lo esperado. Eso como la puntualización. El adendum, creo que me parece que habías presentado en el abstract, pero falté un poco aquí, y qué bueno, porque quería discutirlo justamente. Creo que otra manera de ver esto, y que compite muy bien con lo que estás proponiendo, es el uso de codones dentro de pues ciertas especies, ¿no? Se ha visto que distintos organismos en esta pues opción de menú de codones que tienen, ¿no? Que varios codones apuntan hacia un mismo aminoácido, tienen preferencias por usar principalmente un tipo de codones. En el caso de las bacterias, donde se da la transferencia horizontal de genes con bastante frecuencia, se ha visto que genes que tienen un uso de codón, o sea, genes que se transfieren y que tienen un uso de codones muy diferente, pues o no son tan activos, se regulan hacia abajo, se infraproducen, digamos, y que además a lo largo del tiempo, pues mediante las mutaciones se van adaptando a la preferencia de codones del hospedero. Entonces, desde el punto de vista de la bacteria no es muy dialéctico que digamos, porque es como, bueno, sí llega algo nuevo, pero bajo mis reglas y así le hacemos, o si no, no entras al juego. Pero pues me parece que es un ejemplo más de la diversidad que propones, que de nuevo me parece una gran manera de discutirlo. Y lo tercero es, aprovechando el premio Nobel de ayer con todos los problemas y cosas que tienen los premios Nobel, pensándolo un poco, pues hay cambios muy específicos en el código genético, bueno, en el ADN en general, conforme una molécula se hace vieja, ¿no? O sea, la paleogenómica registra cierto tipo de cortes en el ADN, ciertas sustituciones, sobre todo de citosina por uracilo, y creo que es, digamos, en esta metáfora de que pues cada organismo, cada especie tiene, digamos, su manera de hablar el código genético, sus propios acentos.
pues me parece que también estas moléculas que dejan de hablarse, que envejecen, pues también pierden esta elocuencia y esta manera de poder enunciarse, y por lo tanto ya no generarían lo mismo que generaron alguna vez, y que bueno, por eso hay que hacer este tipo de correcciones que se suelen hacer en la paleogenómica de los distintos codones y las distintas marcas que tiene el envejecimiento sobre el ADN. Pues creo que eso sería lo que tengo que agregar. Muchas gracias. Pues perfecto, entonces ya con esto concluimos el segundo día de actividades del taller Una simple hélice, memoria de Lewontin. Solamente algunos avisos sobre las sesiones de mañana. Mañana va a ser en línea, la mayor parte de nuestros participantes van a ser remotos. Podemos hacer lo más seguro es que cambiemos de plataforma. Nos vamos a mandar una liga de Zoom para que todo el mundo esté mucho más cómodo. Pero es flexible. Va a estar aquí abierto el auditorio, vamos a estar proyectando lo que esté en la sesión, va a haber café, va a haber galletas al menos, y a las 2 va a haber una taquiza, o sea, tacos por everyone. You are all invited. That's everything. Okay. There are some. ¿Alguien tiene dudas? Some questions? Flavor water. No alcohol. Jamaica or Yeah. hibiscus or rice? Yeah, that's everything. Then will be transport for the people who is in the hotel. All the other